Primer libro de Adán y Eva capítulo y el mar de cristal. Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, para vivir en la cueva de tesoros. En el tercer día de la creación, Dios plantó el jardín del Edén en la parte oriental de la tierra, en la frontera del mundo hacia el este, más allá de donde sale el sol y donde se encuentra nada más que agua, que abarca todo el mundo, y llega a las fronteras de los cielos. 2. Y al norte del jardín hay un mar de agua, clara y pura para el paladar, a diferencia de cualquier otra cosa, a fin de que, a través de la claridad, uno pueda ver en las profundidades de la tierra. 3. Y cuando un hombre se lava a sí mismo en ella, se convierte en limpio en su limpieza, y blanco en su blancura, incluso si fuera oscuro. 4. Y Dios creó ese mar a su buen parecer, porque él sabía lo que el hombre haría, y así una vez salido del jardín, con motivo de su transgresión, los hombres deberían nacer en la tierra. Entre ellos se encontrarán los justos que va a morir, y cuyas almas irán a Dios, y regresarán en el último día y volverán a su carne, y se bañarán en las aguas de ese mar, y se arrepentirán de sus pecados. 5. Pero cuando Dios echó a Adán del jardín, él no lo ubicó en la frontera norte del mismo, para que él y Eva no puedan acercarse al mar de agua donde pudieran lavarse en ella y ser limpiados de sus pecados, y así borrar la transgresión que habían cometido y luego no se acuerden de su castigo. 6. En cuanto a la parte sur del jardín, Dios no quiso que Adán viviera allí, porque, cuando el viento sople desde el norte, hacia el sur, Adán recibiría el grato olor de los árboles del jardín. 7. Por lo cual Dios no puso a Adán y a Eva, en el lado sur, para que no fueran capaces de oler su dulce aroma y olvidar así su transgresión y encuentren consuelo en el aroma y no se limpien de su pecado. 8. Una vez más, Dios, que es misericordioso y de gran lástima, y que gobierna todas las cosas de la manera que solo Él sabe, hizo que nuestro padre Adán viva en la frontera occidental del jardín, porque en ese lado de la tierra, hay un territorio amplio. 9. Y Dios los mandó a vivir allí, en una cueva, dentro de una gran roca, llamada la cueva de los tesoros, que se encontraba por debajo del jardín. Capítulo 2. Adán y Eva, débiles cuando dejan el jardín. Dios envía su palabra para alentarlos. 1. Sin embargo, cuando nuestro padre Adán y Eva salieron del jardín, caminaron la tierra con sus pies, sin saber que estaban caminando. 2. Y cuando llegaron a la apertura de la puerta del jardín, y vieron la amplia extensión de tierra ante ellos, cubierta con piedras grandes y pequeñas, y con arena, temían y temblaban, cayendo sobre sus rostros, por el temor que les sobrevino, y quedaron como muertos. 3. Dado que hasta este momento habían estado en la tierra del jardín, bellamente plantado con todo tipo de árboles, ahora veían a sí mismos, una tierra extraña, que no conocían y nunca habían visto. 4. Además se encontraban en el jardín, llenos de la gracia y de una brillante naturaleza, y no habían vuelto sus corazones hacia las cosas terrenales. 5. Por esto, Dios tuvo piedad de ellos, y cuando los vio disminuidos ante la puerta del jardín, les envió su palabra a nuestro padre, Adán y a Eva, en su estado caído. Capítulo 3. En cuanto a la promesa de los grandes 5 días y medio. 1. Y Dios dijo a Adán, he ordenado sobre esta tierra, días y años, y tú y tu descendencia vivirán en pie, en ella, hasta que los días y años se cumplan, cuando las palabras que te crearon, y las que te hicieron salir del jardín, tras tu transgresión, sean pronunciadas. 2. Sí, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio y se vean cumplidos. 3. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, y de los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. 4. Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él, hasta el fin del mundo. 5. Y Adán gritó, y oró a Dios para que se le explicara esto. 6. Entonces Dios en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó, que estos 5 días y medio, son realmente 5500 años, y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes. 7. Pero antes de todo esto, Dios hizo un pacto con nuestro padre Adán, en los mismos términos, antes de que saliera del jardín, en el árbol de donde Eva tomó del fruto y se lo dio a él para que coma. 8. Porque, cuando nuestro padre Adán salió del jardín, pasó por donde estaba este árbol, y vio cómo Dios le había cambiado la apariencia, dándole otra forma, una forma arrugada. 9. Y como Adán salió hacia donde temía, temblando cayó, y Dios en su misericordia le levantó, y luego hizo este pacto con él. 10. Y otra vez,
Cuando Adán fue por la puerta del jardín, y vio al querubín con una espada de fuego parpadeante en la mano, y que el querubín crecía enfadado y lo veía mal, tanto a Adán como a Eva, le tuvo mucho temor, y pensó si esto significaba la muerte. Así que cayeron sobre sus rostros, temblando de miedo. 11 Pero en realidad, el ángel tenía pena por ellos y mostrando misericordia, subió al cielo y orando al Señor, dijo: 12 Señor, me enviaste a ver la puerta del jardín, con una espada de fuego. 13 Pero cuando tus siervos, Adán y Eva, me vieron, cayeron sobre sus rostros, y estuvieron muertos de miedo. Oh mi Señor. ¿Qué vamos a hacer con tus siervos? 14 Entonces Dios tuvo piedad de ellos, y les mostró misericordia, y envió a su ángel para mantener el jardín. 15 Y la palabra del Señor vino a Adán y Eva. 16 Y les dijo Adán: te dije que al final de los 5 días y medio, iba a enviar mi palabra. 17 Fortalece tu corazón, por tanto, y permanece en la cueva de los tesoros, de la que te he hablado. 18 Cuando Adán escuchó esta palabra de Dios, fue confortado por las palabras que Dios le había dicho, también le dijo la forma en que lo salvaría. Capítulo 4 Adán llora sobre el cambio de condiciones. Adán y Eva entran en la cueva de tesoros. 1 Sin embargo, Adán y Eva lloraron por haber salido del jardín, su primera casa. 2 Y de hecho, cuando Adán miró que su carne fue alterada, lloraba amargamente junto con Eva, por lo que habían hecho. Y ellos caminaron y se dirigieron suavemente hacia abajo en la cueva de tesoros. 3 Y cuando la vieron, Adán gritó sobre sí mismo y dijo a Eva: mira esta cueva, parece una cárcel de castigo para nosotros en este mundo. 4 ¿Qué es esto en comparación con el jardín? ¿No hay aquí tanta estrechez comparándola con el espacio que tiene lo demás? 5 ¿Qué es esta piedra, por el lado de los huertos? ¿Cuál es la oscuridad de esta caverna, en comparación con la luz del jardín? 6 ¿Qué es esta cornisa de roca que protege a la vivienda, en comparación con la misericordia del Señor que nos rodeaba? 7 ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación con el jardín del Edén? Esta tierra, está llena de piedras, en cambio en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales deliciosos. 8 Y dijo Adán a Eva: nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos también a nosotros, sin cesar. 9 Pero ahora no vemos como lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. 10 Dice de nuevo Adán a Eva: ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy, en comparación con lo que fue en los antiguos días, cuando vivíamos en el jardín? 11 Después de esto, Adán no quiso entrar en la cueva, mirando el marco de roca, no se atrevía a cruzarlo para entrar. 12 Pero él, plegado a las órdenes de Dios, se dice a sí mismo: si no entro en la cueva, seré una vez más un transgresor. Capítulo V Eva hace una noble y emocional intercesión, sintiendo la culpa de todo lo sucedido. 1 Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, y estaban rezando, en su propia lengua, que para nosotros es desconocida, pero que ellos conocían bien. 2 Y cuando oraban, Adán levantó sus ojos y vio la piedra y el techo de la cueva que les cubría y les impedía ver el cielo y a las criaturas de Dios. Así que se puso a llorar y golpeando con fuerza sobre su pecho, cayó al suelo como muerto. 3 Y Eva, se sentó llorando a su lado, porque ella creyó que estaba muerto. 4 Entonces levantándose, dirige sus manos hacia Dios, y apela a Él, pidiéndole misericordia y piedad, diciendo: oh Dios, perdona mi pecado, el pecado que he cometido, y no te acuerdes de él ni te pongas en mi contra. 5 Porque yo he sido la causante de que tu siervo caiga en el jardín, y que estemos condenados en esta tierra. De que hayamos pasado de la luz, a esta oscuridad, y de la casa de alegría, a esta prisión. 6 Oh Dios, mira a tu siervo, caído de esta manera, y llévalo de vuelta a la vida, que pueda llorar y arrepentirse de su transgresión que cometió a través mío. 7 No te lleves su alma en este momento, permítele vivir y que pueda arrepentirse y hacer tu voluntad, como antes de su muerte. 8 Pero si no deseas devolverle la vida, entonces, oh Señor y Dios, lleva mi alma también y no me dejes en este calabozo, porque yo no podría estar sola, sin él, en este mundo. 9 Porque tú, oh Dios, lo hiciste caer en un profundo sueño, y tomaste un hueso de su costado, y restableciste la carne en el lugar de ella, por tu poder divino. 10 Y me tomaste de su hueso, y me hiciste una mujer, brillante como él, con el corazón, la razón y el habla y en carne, igual que a él, y me hiciste después a la semejanza de su aspecto, por tu misericordia y tu poder. 11 Oh Señor, él y yo somos uno, y tú, oh Dios, Creador nuestro, es el que nos ha hecho en un día.
12 Por lo tanto, oh Dios, devuélvele la vida, para que pueda estar conmigo en esta extraña tierra, por el tiempo que vivamos en ella, como castigo a nuestra transgresión. Pero si no vas a darle vida, entonces llévame como a él, para que ambos podamos morir el mismo día. 14 Y Eva lloró amargamente, y cayó sobre nuestro padre Adán, en su gran dolor. Capítulo 6 Amonestación de Dios a Adán y a Eva, en el que señala cómo y por qué pecaron. 1 Y Dios los miró, pues estaban tendidos en el suelo como muertos, debido a su gran dolor. 2 Y decidió aumentarles su comodidad. 3 Por lo tanto, envió Dios su palabra. Y les mandó que se pusieran de pie de inmediato. 4 Y el Señor dijo a Adán y a Eva: ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad, y salieron del jardín en el que yo los había colocado. 5 Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por la divinidad, la grandeza, y un estado exaltado, como el que tengo, así que yo les privé de la naturaleza brillante, que entonces tenían, y los hice salir del jardín, a esta tierra, áspera y llena de problemas. 6 Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y habrían guardado mi derecho, y no hubieran comido del fruto del árbol que le dije que no comieran, pues habían árboles frutales en el jardín, unos mejores que otros. 7 Pero el malvado Satanás no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí, y a pesar que yo lo había creado, me consideró inútil, y solicitó la divinidad para sí mismo. Por esto yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primera morada. Él fue el que hizo el árbol agradable a sus ojos, hasta que comieron, creyendo en sus palabras. 8 Así fue transgredido mi mandamiento, por lo tanto, he traído a usted todos estos dolores. 9 Porque yo soy Dios el Creador, que, cuando creé a mis criaturas, no tuve la intención de destruirlas. Sin embargo, después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué con graves plagas, hasta que se arrepientan. 10 Pero, si por el contrario, siguen endureciendo su corazón, en su transgresión, estarán bajo maldición para siempre. Capítulo 7 Las bestias se aplacaron. 1 Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, lloraron y se entristecieron aún más, pero Dios trajo fortalecimiento a sus corazones, pues ahora sentí que el Señor era para ellos como un padre y una madre, y por esta misma razón, lloraron ante Él, y le pidieron misericordia. 2 Entonces Dios tuvo piedad de ellos, y les dijo: oh Adán, he hecho mi pacto con ustedes, y no voy a cambiar, ni voy a dejar que vuelvan al jardín, hasta que mi pacto de los grandes 5,5 días se cumpla. 3 Entonces dijo Adán a Dios: Señor, nos creaste y nos hiciste aptos para estar en el jardín, y antes de que transgrediéramos tu mandamiento, hiciste que todas las bestias vengan a mí, para que les ponga nombre. 4 Tu gracia fue entonces sobre mí y nombré a cada uno de acuerdo a tu mente, e hiciste que todos ellos estén sujetos a mí. 5 Pero ahora, oh Señor Dios, que he transgredido tu mandamiento, todas las bestias se pondrán en contra mío y me van a devorar, y también a Eva tu sierva, y les cortaste la vida de la faz de la tierra. 6 Por lo tanto, te ruego, oh Dios, que nos has hecho salir del jardín, y nos has hecho estar en esta tierra extraña, no dejes que las bestias nos ataquen. 7 Cuando el Señor escuchó estas palabras de Adán, sintió piedad de él, porque lo que Adán dijo respecto a que las bestias del campo los atacarían era cierto, debido a que Dios estaba enojado por la transgresión que ellos cometieron. 8 Entonces Dios mandó a las bestias, y a las aves, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que vengan a donde Adán y se familiaricen con él, y que no tengan problemas con él y con Eva, ni con ninguno de sus hijos buenos y justos. 9 Entonces todas las bestias rindieron homenaje a Adán, según el mandamiento de Dios, excepto la serpiente, contra la que Dios estaba enojado y no llegó a Adán, con las bestias. Capítulo 8 La naturaleza brillante del hombre es quitada. 1 Entonces Adán lloró y dijo: oh Dios, cuando vivíamos en el jardín, nuestros corazones se alegraban porque veíamos a los ángeles cantando alabanzas en el cielo, pero ahora no podemos ver como antes, y cuando entramos en esa cueva toda la creación se nos fue oculta y no la podemos apreciar. 2 Entonces el Señor Dios dijo a Adán: cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro, por esta razón podían ver las cosas celestiales. Pero después de su transgresión, su naturaleza brillante les fue quitada y ya no pueden ver las cosas celestiales, solo lo que es de la tierra y que está al alcance de sus manos, la capacidad de la carne, que es brutal.
3 Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, referente a su camino, lo alabaron y adoraron con un corazón triste. 4 Y Dios se apartó de ellos. Capítulo 9 El agua del árbol de la vida. Adán y Eva, cerca de ahogamiento. 1 Entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros, y se dirigieron cerca de la puerta del jardín, y allí se echaron a llorar pues solo habían llegado a las afueras, mas no pudieron entrar. 2 Adán y Eva fueron a la puerta sur del jardín, y encontraron allí el agua que regaba el jardín, desde la raíz del árbol de la vida, y que se divide de allí en 4 ríos de la tierra. 3 Se dirigieron cerca del agua, aguardando, y vieron que era el agua que daba vida a la raíz del árbol de la vida en el jardín. 4 Y lloraba Adán amargamente, y golpeó su pecho, por haber sido echado del jardín, y dijo a Eva: 5 ¿Por qué has traído sobre mí, sobre ti y principalmente sobre nuestros descendientes, estas plagas y castigos? 6 Y Eva le dijo: ¿Qué es lo que has visto que te ha causado tal tristeza y te ha hecho hablarme a ta manera? 7 Respondiéndole Adán, le dijo: ¿No ves esta agua que estuvo con nosotros en el jardín y que regaba los árboles del jardín, y se divide en ramas? 8 Y nosotros, cuando estábamos en el jardín, no nos preocupábamos por él, pero desde que vinimos a esta tierra extraña, todo ha sido difícil y hasta lo necesitamos para nuestro cuerpo. 9 Pero cuando Eva escuchó estas palabras, lloró, y era tanto el dolor de su llanto, que cayeron en el agua, y quedándose tendidos en el agua, empezaron a ahogarse, pues así estaba estipulado que la vida de los seres debía terminar de alguna manera. Capítulo 10 Su cuerpo necesita agua después de salir del jardín. 1 Entonces Dios, que es clemente y misericordioso, extiende su mano en el agua, y viendo que estaban cerca de la muerte, envía a su ángel, el cual los sacó del agua y los llevó a la orilla y estaban como muertos. 2 Entonces el ángel subió a Dios y dijo: Oh Dios, tus criaturas han dado su último respiro. 3 Entonces Dios envió a su palabra a Adán y Eva, y los levantó de la muerte. 4 Y dijo Adán, después de haberse levantado: Oh Dios, mientras nosotros estábamos en el jardín, no necesitábamos del agua, pero desde que vinimos a esta tierra no podemos vivir sin ella. 5 Entonces Dios dijo a Adán: mientras ustedes estaban en obediencia a mí y eran como un ángel brillante, no sabían de esta agua. 6 Pero ahora que han transgredido mi mandamiento, no pueden hacer nada sin el agua, pues la necesitan para lavar su cuerpo y hacerlo crecer, por ahora es igual que la de las bestias, y es por falta de agua. 7 Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, exclamaron con un grito amargo, y Adán suplicó a Dios que les permitiera regresar al jardín, y les dé una segunda oportunidad. 8 Dios le dijo a Adán: te he hecho una promesa, cuando esa promesa se haya cumplido, yo te llevaré de nuevo al jardín, a ti y a tus descendientes justos. 9 Y Dios dejó de hablar con Adán. Capítulo 11 Un recuerdo de los gloriosos días en el jardín. 2 Y dijo Adán a Eva: no vamos a beber de esta agua, aunque tengamos que morir. Oh Eva, cuando esta agua entra en nuestro interior, nos aumenta nuestras penas y la de nuestros descendientes. 3 Tanto Adán como Eva se alejaron del agua y sin probar de ella entraron en la cueva de los tesoros. 4 Ya adentro, Adán no podía ver a Eva, ni Eva podía ver a Adán, por la profunda oscuridad que allí había, solamente escuchaban los ruidos que hacían. 5 Entonces gritó Adán, en una profunda aflicción, y se golpeó el pecho, y levantándose dijo a Eva: ¿dónde estás? 6 Y ella le dijo: estoy de pie en esta oscuridad. 7 A continuación, le dijo: recuerdo la naturaleza brillante que teníamos cuando vivíamos en el jardín. 8 Oh Eva. Recuerdo que la gloria descansaba sobre nosotros en el jardín. Oh Eva. Recuerdo que los árboles nos tapaban en el jardín mientras nos mudamos entre ellos. 9 Oh Eva. Recuerdo que mientras estábamos en el jardín, no conocíamos ni el día ni la noche. Pienso en el árbol de la vida, debajo del cual fluía el agua, y que arrojaba sobre nosotros más luz. Recuerdo, oh Eva, la tierra del jardín, y el brillo del mismo. 10 En el jardín no había oscuridad, mientras vivíamos en él. 11 Pero ahora que hemos entrado a esta cueva de los tesoros, la oscuridad nos rodea por todas partes y no podemos vernos el uno al otro y todo el placer de esta vida ha llegado a su fin. Capítulo 12 ¿Cómo llegó la oscuridad entre Adán y Eva? 1 Entonces Adán se golpeó el pecho, él y Eva, lloraron toda la noche hasta que rompió el amanecer y suspiraron a lo largo de toda la noche. 2 Y Adán, golpeándose a sí mismo, se tiró sobre el terreno en la cueva, lleno de amargo dolor, y debido a la oscuridad, y se mantuvo allí como muerto.
3 y Eva escuchó el ruido que hizo Adán al caer sobre el terreno. Y tanteando, lo toca y lo siente frío como si fuera un cadáver. 4 Entonces con miedo se quedó sin palabras, y se mantuvo cerca de él. 5 Pero el Señor que es misericordioso aguardaba a Adán y Eva en el silencio de la oscuridad. 6 Y la palabra de Dios vino a Adán y le levantó de su estado, y abrió la boca de Eva para que hablar. 7 Adán se puso de pie en la cueva y dijo: Oh Dios, ¿por qué se ha ido la luz de nosotros y ha llegado la oscuridad? ¿Por qué nos dejas en esta larga oscuridad? ¿Por qué dura esta peste? 8 Y esta oscuridad, oh Señor, ¿dónde estaba antes? No podíamos vernos entre sí. 9 En todo el tiempo que estuvimos en el jardín no la vimos, ni siquiera sabíamos que existía, Eva no me era oculta, ni yo a ella, y no había oscuridad que nos separara. 10 Tanto ella, como yo, estábamos ambos en una luz brillante. La veía y me veía. Sin embargo, ahora, dentro de esta cueva, la oscuridad nos ha cubierto, y nos separa el uno del otro, y no podemos vernos. 11 Oh Señor, ¿entonces es una plaga esta oscuridad? Capítulo 13 La caída de Adán. ¿Por qué el día y la noche fueron creados? 1 Entonces cuando Dios, que es misericordioso y lleno de piedad, escuchó la voz de Adán, le dijo: 2 Oh Adán, siempre, cuando el ángel bueno me era obediente, una luz brillante recaía sobre él y sobre sus anfitriones. 3 Pero cuando transgredió mi mandamiento, yo lo he jurado. Construiré mi palacio sobre la estrella de Dios. Pondré mi trono sobre la montaña sagrada que está al final del norte. Subiré a la nube más alta y entonces seré el Rey de Reyes. Yo le privé de ese carácter brillante, y se convirtió en oscuridad. 4 Y cuando él estaba en los cielos, en los reinos de la luz, él no sabía nada de oscuridad. 5 Pero él transgredió, y le hice caer del cielo a la tierra, y esta oscuridad es la que venía con él. 6 Y tú, oh Adán, mientras estabas en mi jardín y eras obediente a mí, la luz brillante de descanso era sobre ti también. 7 Pero cuando me enteré de tu transgresión, te privé de esta luz brillante. Sin embargo, por mi misericordia, yo no te convertiré en oscuridad, pero te he hecho un cuerpo de carne, y te di una piel que pueda soportar el frío y el calor. 8 Si yo hubiera dejado que toda mi ira caiga sobre ti y sobre Eva, entonces los hubiera destruido convirtiéndolos en oscuridad y hubiera sido como si los hubiese matado. 9 Pero en mi misericordia, te he hecho así como eres ahora, y aun cuando transgrediste mi mandamiento, te saqué del paraíso, te mandé a esta tierra y te ordené que entrarás en esta cueva, la que se llama la cueva de los tesoros, con la oscuridad a la que te refieres. 10 Esta oscuridad, oh Adán, es la noche, y que no te engañe, no dura para siempre, solo 12 horas, y cuando haya terminado, volverá el día. 11 No te aflijas y no te turbes y no digas en tu corazón que esta oscuridad es larga y que te envié una peste. 12 Fortalece tu corazón, y que no tenga miedo. Esta oscuridad no es un castigo. Pero, oh Adán, he hecho el día, y hemos puesto el sol en ella para dar luz, con el fin de que tú y tus hijos puedan hacer su trabajo. 13 Porque yo sabía que habría pecado y transgresión y que saldrías a esta tierra. Sin embargo, hablemos sobre tu caída y tu salida del jardín y tu entrada a esta tierra. 14 Te hice de la luz y he querido poner esto de manifiesto a los hijos de la luz y a ti así como eres. 15 Pero un día no se guardó mi mandamiento, después que había terminado la creación y vi que todo era bueno y lo bendije. 16 Entonces, en relación con el árbol, yo te mandé que no comieras de él. Sin embargo, Satanás, que es engañador por sí mismo, te engañó a ti también. 17 Yo te di a conocer la existencia de este árbol, no para que te acerques a él, y te dije que no comieras de su fruto, ni que gustes de él, ni aun que lo veas atractivo ni codiciable. 18 Pero si yo no te hubiera dicho sobre este árbol, ni te hubiera puesto un mandamiento sobre él y hubieras comido del fruto, hubieras pecado, esto sería un delito mío por no haberte dado una orden y toda la culpa sería solamente mía. 19 Pero yo te mandé, y te advertí y caíste. Así mis criaturas no me pueden culpar y la culpa cae solo sobre ellos. 20 Y, oh Adán, he hecho el día para que tú y tu descendencia pueda trabajar. Y he hecho la noche para que descansen de sus trabajos, y para que las bestias del campo puedan ir por la noche a buscar sus alimentos. 21 La oscuridad de la noche seguirá un poco más, oh Adán, la luz del día pronto aparecerá.
Capítulo 14. La primera profecía de la venida de Cristo. 1. A continuación, Adán dijo a Dios: oh Señor, tome usted mi alma, y quisiera no ver este pesimismo más, o me retírame a algún lugar donde no haya oscuridad. 2. Pero el Señor Dios dijo a Adán: de hecho yo te digo que esta oscuridad pasará sobre ti, todos los días que he determinado sobre ti, hasta el cumplimiento de mi pacto, cuando te traiga de vuelta a este lugar, y tendrás una casa de luz que durará por siempre, y en ella no habrá oscuridad, yo te llevaré al reino de los cielos. 3. Una vez más dijo Dios a Adán: toda esta miseria que ha caído sobre ti a causa de tu transgresión, no te libra de la mano de Satanás ni te puede salvar. 4. Pero yo lo haré, yo te salvaré, cuando baje del cielo y me convierta en carne como la de tus descendientes y sufriré de lo mismo que tú sufres, y entonces esta oscuridad que ahora sientes en esta cueva yo la llevaré a la tumba, cuando venga entre tus descendientes. 5. Y yo, que estoy sin años, estaré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses y de los días y voy a ser contado como un hijo más de los hombres, con el fin de salvar. 6. Y Dios dejó de hablar con Adán. Referencia Juan 12:46. Capítulo 15. Adán y Eva de luto por el sufrimiento de Dios para salvarlos de sus pecados. 1. Entonces Adán y Eva lloraron y se lamentaron tremendamente por lo que Dios les había dicho, de que no volverían al paraíso hasta que el pacto de Dios se cumpla y sobre todo porque Dios mismo bajará a la tierra de los hombres donde sufrirá para salvarnos. Capítulo 16. La primera salida del sol. 1. Después de esto, Adán y Eva siguieron de pie en la cueva, rezando y llorando, hasta que la mañana amaneció sobre ellos. 2. Y cuando vieron que la luz volvió a ellos, el miedo se apartó y sus corazones se fortalecieron. 3. Luego Adán empezó a salir de la cueva y cuando llegó a la entrada y su rostro estaba hacia el este, vio la salida del sol con sus rayos luminosos y sentían su calor en sus cuerpos y tuvo miedo de él y pensó en su corazón que las llamas eran una plaga. 4. Lloró y golpeando su pecho cayó sobre el terreno con su rostro en tierra y oró diciendo: 5. Oh Señor, quita esta plaga que me consume y lleva mi vida de la tierra. 6. Pues él pensaba que el sol era Dios. 7. Porque mientras se encontraba en el jardín y escuchaba la voz de Dios y el sonido que hacía en el jardín, le temía. Adán nunca había visto la luz brillante del sol ni tampoco había sentido su calor sobre su cuerpo. 8. Por eso tenía miedo del sol cuando los rayos de fuego llegaron a él. A su juicio, significaba que Dios había decretado esta plaga para él todos los días. 9. Adán también pensaba que como Dios no le había mandado la plaga de la oscuridad, entonces le había mandado este calor para que los queme. 10. Pero mientras él estaba pensando estas cosas en su corazón, la palabra de Dios vino a él y dijo: 11. Oh Adán, hasta llegar a sus pies. Este sol no es Dios, sino que ha sido creado para dar luz durante el día, lo que te dije en la cueva que el amanecer vendría, y habría luz de día. 12. Pero yo soy Dios que te conforté durante la noche. 13. Y Dios dejó de hablar con Adán. Capítulo 17. El capítulo de la serpiente. 1. Adán y Eva salieron a la puerta de la cueva, y se dirigieron hacia el jardín. 2. Y a medida que se iban acercando a la puerta occidental, donde Satanás los engañó y se dieron cuenta de que la serpiente se convirtió en Satanás, lamiendo el polvo y arrastrándose sobre él, con la maldición que Dios le dio. 3. Y antes la serpiente era el más exaltado de todos los animales, ahora se cambió y se convirtió en resbaladiza, y el peor de todos ellos, y deslizándose sobre su pecho, se dirigió en su vientre. 4. Y fue la manera más justa de juzgarla entre los animales, pues ahora es la más horrible de las bestias y en lugar de alimentarse de la mejor comida ahora come polvo y en lugar de vivir en los mejores lugares como antes, ahora vive en el polvo. 5. Había sido la más hermosa de todas las bestias, todo lo cual era mudo en su belleza, es ahora aborrecido de ellos. 6. Y, de nuevo, mientras que vivía en una hermosa casa, diferente al resto de los animales que venían de otros lugares y bebía de la misma fuente que los demás, ahora, por su veneno los animales ya no se acercan a su casa ni beben de la misma fuente. Capítulo XV. Y el mortal combate con la serpiente. 1. Cuando la maldita serpiente que había aumentado su cola y estaba unida a la cabeza, vio a Adán y a Eva, sus ojos se pusieron rojos de sangre, y actuó como si fuera a matarlos. 2. Fue directo a Eva y corrió tras ella, mientras que Adán estando de pie, gritó porque no tenía un palo en su mano y no sabía cómo matar a un animal. 3. Pero con un corazón ardiente por Eva, Adán se acercó a la serpiente, y la cogió por la cola, luego se volteó y les dijo: 4. Oh Adán, por ti y por Eva, ahora me arrastro sobre mi vientre.
Luego, con su gran fuerza, tiró abajo a Adán y a Eva y los apretaba intentando matarlos. 5 Pero Dios envió un ángel que arrojó a la serpiente fuera de ellos, y los restauró. 6 Entonces la palabra de Dios vino a la serpiente, y dijo: la primera vez solo te hice arrastrarte sobre tu vientre, pero no te quité la expresión. Pro. 6 Entonces la palabra de Dios vino a la serpiente, y dijo: la primera vez solo te hice arrastrarte sobre tu vientre, pero no te quité la expresión. 7 Esta vez, sin embargo, te quitaré la facultad de hablar y estarás muda, ya que en la primera vez, hiciste que mis criaturas fueran arruinadas y ahora has intentado matarlas. 8 Entonces la serpiente quedó muda y no pudo hablar más. 9 Y un viento soplaba hacia abajo desde el cielo por el mandato de Dios y se llevó a la serpiente lejos de Adán y Eva, cayendo a las orillas del mar, donde hoy es la India. Capítulo 19 Las bestias se someten a Adán. 1 Sin embargo, Adán y Eva lloraron ante Dios. Y Adán dijo: 2 Oh Señor, cuando yo estaba en la cueva, te dije: mi Señor, las bestias del campo se levantarán contra mí e intentarán devorarme, cortando mis días en la tierra. 3 Adán decía esto por lo que le había acontecido y se golpeaba el pecho y tanto era su lamento que cayó al suelo como muerto. Luego la palabra de Dios vino a él, y lo levantó y le dijo: 4 Adán, ninguna de estas bestias será capaz de atacarte, he hecho venir a las bestias a la cueva cerca de ti, y no dejaré que la serpiente esté entre ellas, la he hecho temblar y que tenga temor de ustedes en su corazón. 5 Porque yo sabía que el maldito es un malvado, por eso no dejaré que venga a ustedes junto con las otras bestias. 6 Pero ahora fortalece tu corazón y no tengas miedo. Yo estoy con ustedes hasta el final del tiempo determinado. Capítulo 20 Adán desea proteger a Eva. 1 Entonces Adán llorando dijo: oh Dios, llévanos lejos de aquí, a algún otro lugar, donde la serpiente no se nos acerque y se levante contra nosotros. Esto decía porque temía que la serpiente encontrara a Eva sola y la matara porque sus ojos la miraban para mal. 2 Pero Dios dijo a Adán y a Eva: de ahora en adelante, no tengan miedo, no dejaré que se les acerque, me la he llevado muy lejos y le he quitado la capacidad de dañarlos. 3 Entonces Adán y Eva adoraron ante Dios y le dieron gracias, y le alabaron por haberlos librado de la muerte. Capítulo 21 Adán y Eva intentan suicidarse. 1 Entonces Adán y Eva fueron en busca del jardín. 2 Y el calor era tan fuerte que parecía llama de fuego en sus rostros y por el intenso calor lloraron delante del Señor. 3 Y lloraban al frente de la puerta occidental del jardín, sobre una montaña. 4 Luego Adán se tiró hacia debajo de la montaña, su rostro y su carne se rasgaron, perdiendo mucha sangre y estaba a punto de morir. 5 Mientras tanto Eva se mantenía de pie en la montaña llorando por él. 6 Y ella dijo: no quiero vivir después de él, porque todo lo que él ha hecho, ha sido por mi causa. 7 Entonces ella se lanzó también, después de él, y su piel fue desgarrada y arrancada por las piedras y cayó, quedando como muerta. 8 Pero Dios, que es misericordioso, y que ve por sus criaturas, miró a Adán y a Eva, que estaban como muertos, y él pronunciando su palabra, los levantó. 9 Y dijo a Adán: oh Adán, toda esta miseria que has traído a ti mismo, no afectará mi decisión ni va a modificar mi pacto de 500 años, como ya dije. Capítulo 22 Adán en un ambiente amable. 1 Luego de haber sido levantado, Adán dijo a Dios: yo me seco con este calor y me desmayo estando de pie, no deseo estar en este mundo y no sé hasta cuándo me tendrás en este. 2 Entonces el Señor Dios le dijo: oh Adán, ahora no te sacaré de este mundo, no hasta que hayas cumplido los días que te están designados. Entonces lo sacaré fuera de esta tierra. 3 Y Adán dijo a Dios: cuando yo estaba en el jardín, no había ni calor, ni debilidad, ni temores, ni miedo, ni había que caminar tanto, pero desde que llegué a esta tierra, solo vivo en aflicción. 4 Entonces Dios dijo a Adán: era así porque vivían bajo mis mandamientos, mi luz y mi gracia estaban sobre ti, pero cuando transgrediste mi mandamiento, el dolor y la miseria te han llegado en esta tierra. 5 Y Adán gritó y dijo: oh Señor, no me cortes de tu presencia, ni me castigues con fuertes plagas y no me devuelvas según mi pecado, porque nosotros por nuestra voluntad pecamos, transgrediendo tus mandamientos y haciendo caso omiso de tus palabras y haciendo según nuestra voluntad, tratamos de hacernos dioses, queriendo igualarnos a ti porque fuimos engañados por el diablo. 6 Entonces Dios dijo a Adán de nuevo: porque tú mismo tuviste que soportar el miedo, el temblor, la debilidad, el sufrimiento en esta tierra y tener que caminar tanto
soporto pasando esta montaña y morir en ella, yo mismo lo voy a pasar, a fin de salvarte. Capítulo Exxir y Adán y Eva son fortalecidos y levantan el primer altar. Entonces Adán lloró más amargamente diciendo: oh Dios, tienes tanta piedad de mí, tanto como para traer sobre ti mismo lo que he hecho. 2. Dios retiró su palabra de Adán y Eva. 3. Entonces Adán y Eva, parados sobre sus pies, se fortalecieron a sí mismos. 4. Luego Adán y Eva tomaron piedras y los pusieron en la forma de un altar, y tomaron las hojas de los árboles que crecían fuera del jardín y con ellas limpiaron las heridas y la sangre que se había derramado sobre la roca. 5. Pero la sangre que había caído sobre la arena, que se mezcló junto con el polvo, la ofreció en el altar como una ofrenda de Dios. 6. Entonces Adán y Eva, estando debajo del altar con gran llanto, oraron a Dios, diciendo: perdona nuestra intrusión y nuestro pecado, y míranos con ojos de misericordia, porque cuando estábamos en el jardín, nuestras alabanzas e himnos estaban delante de ti sin cesar. 7. Pero desde que entramos en esta tierra extraña, los santos elogios ya no salen de nosotros, ni oraciones justas, ni comprensión en nuestros corazones, ni hay dulces pensamientos, ni buenos sentimientos, ni está nuestra brillante naturaleza que teníamos antes, cuando fuimos creados. 8. Sin embargo, ahora al ver nuestra sangre que es ofrecida en estas piedras, acepta esto que está en nuestras manos, al igual que los elogios que hemos utilizado antes para cantarte como en el principio, cuando estábamos en el jardín. 9. Y Adán comenzó a hacer más peticiones de Dios. Capítulo Exxif. La profecía de la vida y la muerte de Cristo. 1. Entonces el Dios misericordioso, bueno y amante de los hombres, miró a Adán y a Eva, y vio que habían celebrado una ofrenda con su sangre, sin que él se los hubiese ordenado, y se agradó aceptando sus ofrendas. 2. Y Dios envió desde su presencia un brillante fuego que consumió la ofrenda. 3. Él saboreó lo dulce de su ofrenda, y les mostró misericordia. 4. Luego vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: oh Adán, como has derramado tu sangre, así yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia, y así como moriste, yo también moriré, y así como construiste un altar y ofreciste tu sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre en él. 5. Y como me demandaste el perdón a través de la sangre, yo también voy a hacer que con mi sangre reciban el perdón de los pecados, y borren las transgresiones que cometieren contra mí. 6. Y ahora, he aquí, he aceptado tu ofrenda, oh Adán, pero los días de la alianza que he dicho estoy obligado a cumplir, y cuando se cumplan, entonces te voy a traer de vuelta al jardín. 7. Ahora, por lo tanto, fortalece tu corazón, y cuando el dolor venga más sobre ti, hazme una ofrenda, y voy a ser favorable a ti. Capítulo XX. Sube Dios representado como amante y misericordioso. El establecimiento de culto. 1. Sin embargo, Dios sabía que Adán creía que con frecuencia debía quitarse la vida y hacer una ofrenda a él con su sangre. 2. Por lo tanto le dijo: oh Adán, no siempre debes matarte como ahora, tirándote de la montaña. 3. Entonces Adán dijo a Dios: yo estaba pensando con ponerle fin a mi vida de una vez por haber transgredido tus mandamientos y por haber perdido el hermoso jardín y la luz brillante de la que ahora estoy privado, y por no poder alabarte como antes. 4. Sin embargo, en tu bondad, oh Dios, no te has deshecho de mí por completo y has sido favorable conmigo devolviéndome la vida después de morir. 5. Y así se ha hecho saber que eres un Dios misericordioso, que no quiere que nadie perezca, que le encanta que uno no caiga, y que no condena toda la crueldad, el mal, y por la que seríamos destruidos. 6. Luego Adán se mantuvo en silencio. 7. Y la palabra de Dios vino a él, y le bendijo, y reconfortándole, hizo un pacto con él, que él le guardaría hasta el final del día determinado para él. 8. Entonces, fue la primera ofrenda que Adán hizo a Dios, y desde ese día fue su costumbre hacerlo. Capítulo XXV. Una hermosa profecía de la vida eterna y gozo. 15. La caída de la noche. 1. Entonces Adán tomó a Eva, y ellos comenzaron a regresar a la cueva de tesoros donde vivían. Pero cuando se iban acercando a ella y la vieron a la distancia, cayó una amarga tristeza sobre Adán y Eva. 2. Entonces dijo Adán a Eva: cuando estábamos en la montaña fuimos confortados por la palabra de Dios, cuando conversamos y por la luz maravillosa que nos rodeaba. 3. Pero ahora la palabra de Dios se esconde de nosotros, y la luz que nos mostró se ha desvanecido, y ahora la oscuridad y la tristeza está sobre nosotros. 4. Y nos vemos obligados a entrar en esta cueva que es como una prisión, en la oscuridad que nos cubre, por lo que estamos separados unos de otros, y no puedes verme, ni yo puedo verte.
5. Cuando Adán decía estas palabras, lloró y levantó las manos ante Dios, porque estaba lleno de tristeza. 6. Y oró a Dios para que el sol aparezca y dé su luz y así la oscuridad no caiga sobre ellos y así no tengan que venir a la cueva, y deseaban estar muertos antes que ver la oscuridad. 7. Entonces Dios miró a Adán y a Eva, en su gran pesar. No caiga sobre ellos y así no tengan que venir a la cueva, y deseaban estar muertos antes que ver la oscuridad. 7. Entonces Dios miró a Adán y a Eva, en su gran pesar, y en todo lo que habían hecho con un corazón ardiente, observó todos los problemas que estaban pasando a diferencia del antiguo bienestar que gozaban y todas las desgracias que les sobrevino en la extraña tierra. 8. Por lo cual Dios no se enojó con ellos ni fue impaciente, Dios mostró paciente y benévolo hacia ellos como un padre con los hijos que creó. 9. Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo a Adán, si te trajera el sol para que nunca se moviera de ti, los días, meses y años pararían y el pacto que he hecho contigo nunca se cumpliría. 10. Y serían abandonados y atrapados en una perpetua peste y no encontrarían donde guarecerse. 11. Más bien, vive y trae calma a tu alma, mientras vivas, día y noche habrá, que te traerán descanso, hasta el cumplimiento de los días, y el momento en que mi pacto se cumpla. 12. Entonces yo vendré y te guardaré, oh Adán. Porque no quiero que seas dañado. 13. Y cuando recuerde las maravillas con las que vivías y las cosas buenas que tenías y por qué razón perdiste todo ello, entonces yo voluntariamente tendré de ti misericordia. 14. Pero yo no puedo alterar el pacto que he pronunciado, de lo contrario te habría traído de vuelta al jardín. 15. Pero cuando el pacto se cumpla, te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de alegría, donde no existirá ni el dolor ni la tristeza, donde vivirán llenos de gozo, la luz nunca se apagará y la alabanza nunca cesará y este hermoso jardín no tendrá final. 16. Y Dios dijo a Adán de nuevo, tengan paciencia y entren en la cueva, la oscuridad que tanto temes, solo estará por 12 horas y al terminar, vendrá nuevamente la luz. 17. Entonces, cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, él y Eva lo adoraron y confortaron sus corazones. Regresaron a la cueva como de costumbre, mientras las lágrimas fluían de sus ojos y dolor y gemidos salían de sus corazones deseando que su alma abandone el cuerpo. 18. Y Adán y Eva oraban hasta que la oscuridad de la noche cayó sobre ellos, y Adán y Eva no pudieron verse otra vez. 19. Y se mantuvieron de pie en la oración. Capítulo XXV. La segunda tentación de Adán y Eva. El diablo toma la forma de un ángel la luz. 1. Cuando Satanás, que odia a todos los buenos, vio cómo se siguieron en la oración, y cómo Dios tenía comunión con ellos, y los reconfortaba, y cómo había aceptado su ofrenda, hizo una aparición. 2. Comenzó con la transformación de sus anfitriones. De sus manos salía destellante fuego, y se encontraban en una gran luz. 3. Luego puso su trono cerca de la boca de la cueva porque no podía entrar, debido a las oraciones de ellos, y arrojaba la luz por dentro de la cueva, hasta donde estaban Adán y Eva, entonces sus anfitriones cantaban alabanzas. 4. Y Satanás hizo esto, con el fin de que cuando Adán viera la luz, pensara que era una luz celestial y que los ángeles han venido para traerles luz en medio de su oscuridad. 5. Así que, cuando Adán los viera, cedería ante su presencia y otra vez sería humillado delante de Dios. 6. Pero cuando Adán y Eva vieron la luz, creyeron que era real, y se fortalecieron sus corazones, sin embargo, estaban como temblando, y Adán dijo a Eva. 7. Mira esa gran luz, y las muchas alabanzas que se entonan, pero lo hacen fuera de la cueva, y no entran y pregunta por qué no nos dicen qué es lo que quieren, de dónde son y cuál es el significado de sus muchas alabanzas y la luz que despiden y por qué no entran. 8. Si fueran de Dios, entrarían en la cueva con nosotros, y nos dirían el motivo por el que fueron enviados. 9. Entonces Adán se puso de pie y oró a Dios con un corazón ardiente, y dijo, 10. Oh Señor. ¿Existe en el mundo otro Dios aparte de ti, que creara a los ángeles y los llenara de luz y los enviara y viniera con ellos a nosotros para mantenernos? 11. Pero, mira, vemos que esos ángeles anfitriones están en la entrada de la cueva, envueltos en gran luz y cantan alabanzas en voz alta. Si son de algún otro Dios, dímelo y si tú los has enviado, háblame y dime por qué los has enviado. 12. No bien había terminado de hablar, cuando un ángel del Señor se le aparece en la cueva y le dice a Adán. No tengas miedo, se trata de Satanás y sus anfitriones que desean engañarlos otra vez. La primera vez se ocultó en la serpiente y ahora se disfraza de ángel de luz, de tal manera que si ustedes lo adoraban, él los haría sus esclavos delante del mismo Dios.
13 Entonces el ángel fue hasta la puerta de la cueva y se apoderó de Satanás y lo despojó de la pretensión que había asumido y lo llevó delante de Adán con la apariencia real que tenía, una apariencia horrible, que Adán y Eva tuvieron miedo al verlo. 14 Y el ángel le dice a Adán: esta horrible forma es la que tiene desde el momento que Dios lo echó del cielo, no podía haberse presentado a ustedes con ella, así que tomó la apariencia de ángel de luz. 15 Entonces el ángel llevó fuera a Satanás y sus anfitriones, lejos de Adán y Eva, y les dijo: no tengan temor, pues el Dios que los creó, los fortalecerá. 16 Y el ángel se fue. 17 Sin embargo, Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cueva. Pues no se sentían consolados y tenían mucho que pensar. 18 Oraron hasta la mañana, y luego salieron en busca del jardín. Ya que sus corazones fueron hacia él, pues no encontraban consuelo por haberlo perdido. Capítulo XXV Y el diablo pretende llevar a Adán y Eva al agua para bañarse. 1 Pero cuando el astuto Satanás vio que iban al jardín, se reunió con sus anfitriones y entraron tomando la apariencia de una nube, con el fin de engañarlos nuevamente. 2 Pero, cuando Adán y Eva vieron esta visión, creyeron que eran los ángeles del Señor que venían a traerles comodidades abandonadas en el jardín o para hacerlos regresar de nuevo en él. 3 Y Adán, levantando las manos hacia Dios, le suplicaba que le hiciera comprender lo que acontecía. 4 Luego Satanás, que odia a todos los buenos, dice a Adán: oh Adán, yo soy un ángel del gran Dios, y he aquí los anfitriones que me rodean. 5 Dios nos ha enviado para llevarte a ti y a Eva a la frontera norte del jardín para que se bañen en las aguas del mar y regresen a su antiguo gozo, regresando al jardín. 6 Estas palabras penetraron en el corazón de Adán y Eva. 7 Sin embargo, Dios no trajo palabra alguna a Adán, ni le hizo comprender lo que pasaba, quería probar su fuerza y ver si era capaz de soportar la prueba o si cedería como cuando estuvo en el jardín, en presencia de Eva. 8 Entonces llamó Satanás a Adán y a Eva, y les dijo: he aquí, vamos a las orillas del mar, y ellos empezaron a ir. 9 Y lo siguieron a poca distancia. 10 Pero cuando llegaron a la montaña al norte del jardín, una montaña muy alta, sin ningún tipo de medidas para la parte superior del mismo, el diablo se acerca a Adán y a Eva, y los hizo subir a la cima de la montaña, para poderlos empujar y tirarlos hacia abajo y así librarse de ellos, a fin de que la tierra solo sea de él y sus huestes de maldad. Capítulo XX Dios le dice a Adán de la finalidad del diablo. 4. 1 Sin embargo, cuando el misericordioso Dios vio que Satanás deseaba matar a Adán con sus muchos trucos, y vio que Adán era manso y sin engaño, Dios habló a Satanás en voz alta, y le maldijo. 2 Entonces él y sus anfitriones huyeron, y Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cima de la montaña, y de allí pudieron ver hacia abajo, el gran mundo, pero no vieron a ninguno de los anfitriones de Satanás que los habían traído a ella. 3 Ellos lloraron, tanto Adán como Eva, ante Dios, y suplicaron perdón a él. 4 Luego vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo a Adán: debes saber que Satanás trata de engañarte a ti y toda tu descendencia después de ti. 5 Y Adán exclamó ante el Señor Dios, en oración o súplica para que le diera algo del huerto para sentirse confortado. 6 Y Dios consideró el pensamiento de Adán, y envió al ángel Miguel, y en lo que respecta al mar que llega hasta la India, que tomara de allí unas barras de oro y se los lleve a Adán. 7 Esto hizo Dios en su sabiduría, a fin de que estas barras de oro dieran luz en la cueva durante la noche y ya no tengan miedo por la oscuridad. 8 Entonces el ángel Miguel bajó por orden de Dios, y tomó las barras de oro como Dios había mandado y las trajeron a su presencia. Capítulo XXX Adán recibe los primeros bienes mundanos. 1 Después de estas cosas, Dios mandó al ángel Gabriel a que bajara al jardín a decirle al querubín custodio: he aquí Dios me ha enviado a entrar al jardín para tomar de él el dulce olor del incienso y dárselo a Adán. 2 Entonces el ángel Gabriel bajó por orden de Dios al jardín, y le dijo al querubín como Dios le había mandado. 3 El querubín entonces dijo: bien. Y pasó Gabriel y tomó el incienso. 4 Entonces Dios mandó a su ángel Rafael a bajar al jardín, y hablar con el querubín para que tomase mirra y dársela a Adán. 5 Y el ángel Rafael bajó y le dijo al querubín como Dios le había mandado, y el querubín dijo: bueno. Luego pasó Rafael y tomó la mirra. 6 Las barras de oro fueron del mar de la India, donde hay piedras preciosas. El incienso era de la frontera oriental del jardín, y la mirra de la frontera occidental, del lugar donde Adán encontró más amargura para su alma. 7 Y los ángeles traen estas cosas a Dios, por el árbol de la vida, en el jardín.
8. Entonces Dios dijo a los ángeles, tomen un poco del agua y rocíenla sobre Adán y Eva, para que sean reconfortados en su dolor y dénsela. 9. Y los ángeles hicieron como Dios les había mandado, y dieron todas esas cosas a Adán y a Eva en la cima de la montaña en que Satanás los había colocado, y donde él intentó asesinarlos. 10. Y cuando Adán vio, para que sean reconfortados en su dolor y dénsela. 9. Y los ángeles hicieron como Dios les había mandado, y dieron todas esas cosas a Adán y a Eva en la cima de la montaña en que Satanás los había colocado, y donde él intentó asesinarlos. 10. Y cuando Adán vio las barras de oro, el incienso y la mirra, fue conmovido a punto de que se puso a llorar y se alegró porque pensó que el oro era un símbolo del reino de donde había salido, que el incienso era un símbolo de la luz brillante con la que estaba vestido, y que la mirra era un símbolo de la tristeza en la que le ha tocado vivir. Capítulo XXI. Ellos tienen más comodidad en la cueva de los tesoros en el tercer día. 1. Después de estas cosas, Dios dijo a Adán, me pediste que te diese algo del jardín para sentirte confortado y aquí te he dado estas 3 cosas sabiendo que confías en el pacto que he hecho con ustedes. 2. Cuando yo venga en carne, los reyes me traerán oro, incienso y mirra. Oro como muestra de mi realeza, incienso como muestra de mi divinidad y mirra por el sufrimiento y la muerte que he de pasar. 3. Pero, Adán, se han puesto estas 3 dentro de la cueva para que el oro les dé luz durante la noche, el incienso para que sientan el aroma dulce que descansa y la mirra para que sean confortados del dolor. 4. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, empezó a adorarlo y junto con Eva le dieron las gracias porque Dios había mostrado misericordia con ellos. 5. Entonces Dios mandó a los 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, a cada uno de ellos para que den a Adán lo que habían traído, y así lo hicieron uno a uno. 6. Y Dios mandó a Suriel y a Salatiel que llevarán a Adán y a Eva de la montaña hacia la cueva de los tesoros. 7. Allí colocaron al oro en la zona sur de la cueva, el incienso en la parte oriental y la mirra a la occidental, al norte se encontraba la entrada de la cueva. 8. Los ángeles reconfortaron luego a Adán y a Eva, y partieron. 9. El oro fue en un total de 70 varas. El incienso, 12 libras, y la mirra, 3 libras. 10. Estas 3 cosas estuvieron cuidadas por Adán en la cueva de los tesoros. 11. Dios le dio estas 3 cosas a Adán en el tercer día después de que él había salido del jardín, como representación de los 3 días que el Señor debe permanecer en el corazón de la tierra. 12. Y estas 3 cosas continuaron con Adán en la cueva, le dieron la luz de noche y de día, dándole alivio de su dolor. Una vara es una unidad de medida lineal equivalente a 5,5 metros y también una unidad de medida de área equivalente a 30,25 metros cuadrados. En este caso, la palabra simplemente significa vara de una especie de largo, delgada pieza de oro no especificadas de tamaño y peso. Capítulo XXI. Adán y Eva entran en el agua para rezar. 1. Y Adán y Eva permanecieron en la cueva de tesoros hasta el 7º día, no comieron fruto alguno ni bebieron agua. 2. Y cuando amaneció el 8º día, dijo Adán a Eva, Eva oremos al Señor para que nos dé algo de comer como lo que hay en el jardín y envíe a sus ángeles para que nos traigan lo que deseemos. 3. Así que levántate y vayamos al mar que vimos al principio y permanezcamos ahí en oración y así Dios nos será favorable nuevamente y nos lleve de vuelta al jardín y nos dé algo de comer o nos dé comodidad en alguna otra tierra. 4. Así Adán y Eva salieron de la cueva, y fueron y se pusieron en la frontera del mar y Adán le dijo a Eva. 5. Ven, baja a este lugar y no salgas hasta que terminen 30 días, cuando yo venga a ti. Ora de Dios con un corazón ardiente y con dulce voz para que nos perdone. 6. Y voy a ir a otro lugar, bajaré y haré lo mismo que tú. 7. Entonces Eva cayó en el agua, como Adán le había mandado. Adán también bajó en el agua, y estaba orando, pidiendo que el Señor perdone sus delitos y los restaure a su estado anterior. 8. Y oraban cada día hasta que se cumplan los 30 días y 5 más. Capítulo XXI. Y Satanás promete falsamente la luz brillante. 1. Pero Satanás, que odia a todos los buenos, fue y les buscó en la cueva y al no encontrarlos los buscó diligentemente. 2. Los encontró al pie del agua, orando sin pensar en nada más, y pensando para sí se dijo Adán y Eva están en pie, orando a Dios para que perdone su transgresión y para que le restaure su estado anterior. 3. Pero voy a engañarlos a fin de que salgan del agua, y no cumplan con su voto. 4. A continuación, el que odia a todos los buenos, no fue a donde Adán, pero sí fue a donde Eva, y tomó la forma de un ángel de Dios, y alabando con regocijo le dijo. 5. La paz esté contigo. Mucho gusto y regocijo.
Dios es favorable para contigo, y Él me ha enviado a Adán. He traído a él las buenas nuevas de salvación, y de a su ser, de luz brillante como tenía al principio. 6 Y Adán, en su alegría por su restauración, me ha enviado a ti, para que vengas conmigo a fin de que también te corone de luz como a él. 7 Y él me dijo, habla con Eva. Si ella no viene contigo, dile sobre las cosas que se nos dio en la montaña y como los ángeles nos trajeron a la cueva de los tesoros y colocamos el oro al sur, el incienso al oriente y la mirra al occidente, así vendrá. 8 Cuando Eva escuchó estas palabras que le dijo, se alegró mucho y pensó que aquel ángel era del Señor y no Satanás disfrazado, así que salió del mar. 9 Satanás empezó a andar y Eva lo siguió hasta que llegó a donde Adán, luego se escondió de ella y Eva no lo vio más. 10 Luego llegó y se puso delante de Adán que estaba en el agua llena de regocijo por el perdón concedido por Dios. 11 Y ella lo llamó y Adán se dio vuelta y cuando la vio se puso a llorar y golpeándose el pecho por su dolor, se hundió en el agua. 12 Pero Dios lo miró en su miseria y su estado de gran congoja y le llamó fuera del agua, diciéndole que vaya de donde estaba Eva. Cuando Adán se acercó a Eva, le preguntó ¿quién te dijo que vinieras aquí? 13 Entonces ella le contó sobre el discurso que el ángel le había dicho y que le había parecido verdadero, además le había dicho los que Dios les había dado en la montaña. 14 Pero Adán agraviado, le dio a conocer que había sido Satanás y que la había engañado. Luego Adán tomó a Eva y regresaron a la cueva. 15 Estas cosas que les sucedió la segunda vez que bajaron al agua, 7 días después de su salida del jardín. 16 Ellos estuvieron en ayunas en el agua por 35 días. Pero en total 42 días desde que salieron del jardín. Capítulo XXIV Adán recuerda la creación de Eva. 1 Y en la mañana del 43º día, salieron de la cueva, tristes y llorando. Sus cuerpos estaban secos y tostados por el hambre y la sed, debido a la oración y al ayuno y al dolor debido a su transgresión. 2 Y cuando habían salido de la cueva, subieron a la montaña al oeste del jardín. 3 Allí estaban suplicando y orando a Dios que les conceda el perdón de sus pecados. 4 Y después de sus oraciones Adán comenzó a rogar a Dios, diciendo oh mi Señor, mi Dios, y mi Creador, que mandó a los 4 elementos, los cuales se reunieron por tu orden. 5 Entonces levantaste tu mano y me creaste de uno de ellos, que es el polvo de la tierra, luego me llevaste al jardín a la hora tercera, un día viernes. 6 Entonces yo no conocía el día ni la noche, porque tenía yo una naturaleza brillante, y por el brillo que tenía no sabía de estos. 7 Luego, una vez más, oh Señor, que me creaste a la hora tercera, me trajiste a todos los animales, a los leones, avestruces, las aves del cielo y todo aquello que se mueve sobre la tierra, que habías creado antes que a mí, a la primera hora. 8 Y tu voluntad era que yo coloque nombre a todos ellos, uno por uno, con un nombre adecuado. Pero tú me diste la comprensión y el conocimiento, y un corazón puro y un sano juicio que viene de ti, para que yo los nombre de acuerdo a tu propia mente. 9 Oh Dios, los hiciste obedientes a mí, y ordenaste que cada uno de ellos no rompa mi dominio sobre ellos, de acuerdo a tu mandamiento que tú pusiste. Pero ahora todos ellos están separados de mí. 10 Fue que en la hora tercera del día viernes, que me creaste, me diste mandamiento sobre el árbol al que ni debía acercarme, ni comer de su fruto, porque me dijiste cuando comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. 11 Y si me hubieras castigado con la muerte como dijiste, entonces ahora estuviera muerto. 12 Por otra parte, cuando me diste mandamiento sobre el árbol, Eva no estaba conmigo, no la habías creado todavía, ni había estado aún a mi lado, ni había ella escuchado su orden. 13 Entonces, al final de la tercera hora de aquel viernes, oh Señor, me causaste un profundo sueño y estuve abrumado con aquel sueño. 14 Entonces sacaste una costilla de mi costado y la creaste a mi propia imagen y semejanza. Entonces desperté y la vi, supe que era ella, y me dije ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a partir de ahora será llamada mujer. 15 Por tu buena voluntad, oh Dios, me pusiste en profundo sueño y trajiste de inmediato a Eva a mi lado y no permitiste que yo fuera testigo de cómo la hiciste. Oh mi Señor, ¿cómo es posible que seas de gran bondad y gran gloria? 16 Y por tu buena voluntad, oh Señor, nos hiciste con órganos brillantes y nos hiciste dos en uno y nos diste de tu gracia y nos llenaste de gloria por virtud de tu Santo Espíritu. Y no teníamos hambre ni sed ni conocíamos la tristeza, ni nuestro corazón desfallecía, ni sufríamos por causa del ayuno. 17 Pero ahora, oh Dios,
que hemos transgredido tu mandamiento y se rompió tu ley, nos has llevado a una extraña tierra, causándonos sufrimiento y desfallecimiento, por el hambre y la sed que nos ha sobrevenido. 18 Ahora, pues, oh Dios, oramos pidiéndote que nos des algo de comer del jardín para satisfacer nuestra hambre y saciar nuestra sed. 19 Pues, he aquí, que ya muchos días han pasado, a hambre y saciar nuestra sed. 19 Pues, he aquí, que ya muchos días han pasado, oh Dios, y no hemos probado nada, ni bebido nada y nuestra carne se seca y nuestra fuerza se pierde y el sueño se ha ido de nuestros ojos debido al llanto y a los desvelos. 20 Entonces, oh Dios, no nos atrevemos a recoger algo del fruto de los árboles, porque tememos que con esto vayamos a transgredir la ley como la primera vez y en esta ocasión nos hagas morir. 21 Por eso ahora pensamos en nuestros corazones, que si tomamos el fruto de los árboles sin orden de Dios, Él nos va a destruir en el momento y nos limpie de la faz de la tierra. 22 Y si queremos beber de esta agua, sin orden de Dios, Él nos pondrá fin, de una vez por todas. 23 Ahora, pues, oh Dios, que me has traído a este lugar junto con Eva, te ruego que nos des algunos frutos del huerto para que me sienta satisfecho junto con ella. 24 Porque es deseo nuestro que podamos tomar fruto de la tierra y todo lo que nos falta en ella. La creencia medieval de que solo había 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, fue ampliamente aceptada hasta alrededor de 1500 AD, cuando la actual teoría atómica se hallaba en sus inicios. Capítulo XXX Sube la respuesta de Dios. 1 Entonces Dios miró de nuevo a Adán en su llanto y gemido, y su palabra vino a él, y le dijo: 2 Oh Adán. Cuando estabas en mi jardín, no sabías que era tener falta de alimento y de bebida, ni conocías los desmayos, el sufrimiento, ni las magras de la carne, ni lo que significaba que el sueño se aparte de tus ojos. Pero luego de tu transgresión y entrado a esta tierra extraña, todas estas aflicciones han venido sobre ti. Capítulo XXV Figuras 1 Entonces Dios mandó al querubín que mantiene la puerta del jardín con una espada de fuego en su mano, para que tomase algunos de los frutos del árbol de la higuera, para darle a Adán y a Eva. 2 El querubín obedeciendo el mandato del Señor Dios, entró al jardín y trajo 2 higos en 2 ramas, cada higo estaba colgado de su hoja, estos eran de 2 árboles, entre los cuales Adán y Eva se escondieron cuando Dios se dirigió a pie al jardín y cuando Dios preguntó: Adán, Adán, ¿dónde estás? 3 Y Adán respondió: Dios, aquí estoy. Cuando oyó el sonido de su persona y su voz, y se escondió porque estaba desnudo. 4 El querubín entonces tomó los 2 higos y se los llevó a Adán y a Eva. Pero se los tiró desde cierta distancia, para que no se le acercaran, por motivo de su carne, pues no podían acercarse al fuego. 5 En un primer momento, los ángeles temblaban a la presencia de Adán y tenían miedo de él, pero ahora era Adán quien temblaba delante de los ángeles y les tenía miedo. 6 Adán se acercó y tomó un higo, y Eva, viniendo también tomó el otro. 7 Y cuando ellos tomaron los higos en sus manos, se vieron mutuamente, y supieron en ese instante, que eran de los árboles entre los cuales se habían escondido. Capítulo XXV 43 días de penitencia no canjea una hora de pecado V6. 1 Entonces dijo Adán a Eva: ¿Has visto estos higos y sus hojas? ¿No son acaso de los árboles con los cuales nos cubrimos cuando fuimos despojados de nuestra naturaleza brillante? Mas no sabíamos la miseria y el sufrimiento que nos vendría por comerlos. 2 Ahora, por lo tanto, Eva, vamos a privarnos y no los comeremos y vayamos a pedirle a Dios que nos dé del fruto del árbol de la vida. 3 Así Adán y Eva se privaron de comer los higos. 4 Sin embargo, Adán comenzó a orar a Dios y le suplicó que le diera del fruto del árbol de la vida, diciendo así: Oh Señor, cuando transgredimos tu mandamiento a la hora sexta del día viernes, fuimos despojados de la brillante naturaleza y solo nos mantuvimos en el jardín por 3 horas. 5 Pero en la noche nos hiciste salir de él. Oh Dios, estuvimos en contra tuya cuando transgredimos en una hora y estos juicios y penas nos han llegado ahora. 6 Y desde ese día hasta ahora, ya es el 43º día, rescátanos de esa hora de transgresión. 7 Oh Dios, míranos con ojos de lástima y no tomes venganza de nosotros por nuestra transgresión contra su mandamiento. 8 Oh Dios, danos del fruto del árbol de la vida para que podamos comerla y vivamos, para no ver más sufrimiento ni tener más problemas en esta tierra delante de ti, Señor.
9 Cuando transgredimos tu mandamiento, nos hiciste salir del jardín y enviaste un querubín para resguardar el árbol de la vida y así no podamos comer de su fruto y vivir y no sabíamos el sufrimiento que nos traería nuestra transgresión. 10 Pero ahora, oh Señor, he aquí, hemos soportado todos estos días, y hemos soportado sufrimientos durante 43 días que debería ser un equivalente por la hora de transgresión. Capítulo XXV esperando el cumplimiento de los 5500 años. 1 Después de estas cosas la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo. 2 Oh Adán, en cuanto a la fruta del árbol de la vida que me has pedido que te dé, no te la voy a dar por ahora hasta que se cumplan los 5500 años. En este momento te daré del fruto del árbol de la vida y entonces comerás y vivirás para siempre, tú y Eva y tus descendientes justos. 3 Sin embargo, estos 43 días no puede corregir la hora en que transgrediste mi mandamiento. 4 Oh Adán, te he dado el fruto del árbol de la higuera para comer, del mismo que usaste para esconderte el día de la transgresión. Anda, come tú y Eva de él. 5 Pero no voy a negar tu petición, ni voy a decepcionar tu esperanza, pues perdurará hasta el cumplimiento del pacto que hice contigo. 6 Y Dios retiró su palabra de Adán. Capítulo XXVI Adán es prudente, pero demasiado tarde. 1 Entonces Adán volvió a Eva, y le dijo levántate, y toma una parra para ti, y yo voy a tomar otra, y vayamos a nuestra cueva. 2 Adán y Eva tuvieron cada uno su parra y se dirigieron hacia la cueva, había llegado el momento cerca de la configuración del sol, y sus pensamientos fueron largos antes de probar del fruto. 3 Y dijo Adán a Eva tengo temor de comer estos higos, por lo que pueda pasarme por hacerlo. 4 Por lo tanto, Adán exclamó, y orando dijo a Dios. Satisface mi hambre sin que tenga que comer de estos higos. Pues después de lo que he comido ¿de qué me ha servido? ¿Y para qué pedirte lo que ya se ha ido? 5 Y dijo de nuevo, tengo temor de comerlos por lo que me vaya a pasar si lo hago. Capítulo XL El primer hambre del hombre. 1 Entonces la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo oh Adán, ¿por qué tienes este temor y te mantienes en este ayuno? ¿Y por qué no tuviste temor antes de la transgresión? 2 Pero ahora que vives en esta tierra extraña, tu cuerpo animal no puede sobrevivir sin los alimentos terrenales, pues los necesitas para fortalecerte y restaurar tu energía. 3 Y Dios retiró su palabra de Adán. Capítulo XL La primera sed humana. 1 Entonces Adán tomó el higo, y se sentó en las barras de oro. Eva también tomó sus higueras, y las puso sobre el incienso. 2 Y el peso de cada higo era la de un melón de agua. Pues los frutos del Edén eran de mayor tamaño que los frutos de esta tierra. 3 Y Adán y Eva se mantuvieron de pie y en ayuno toda esa noche hasta la mañana siguiente. 4 Cuando el sol se había levantado en el cielo, ellos todavía estaban orando y después de la oración, Adán le dijo a Eva. 5 Eva, ven, vámonos a la frontera sur del jardín, al lugar donde el río fluye y donde se parte en 4 brazos y roguemos a Dios que nos dé algo de agua para beber. 6 Ya que Dios no nos ha dado del fruto del árbol de la vida, con el fin de que vivamos, vamos a pedirle que nos dé de las aguas de la vida humana, para saciar nuestra sed, en lugar de un vaso de agua de esta tierra. 7 Cuando Eva escuchó estas palabras de Adán, estuvo de acuerdo con él y se levantaron y llegaron a la frontera sur del jardín, al borde del río, a poca distancia de los jardines. 8 Y en su condición, oraron a Dios y le pidieron una vez más para que los perdonara y les conceda su petición. 9 Después de esta oración hecha por los dos, Adán comenzó a orar con su voz ante Dios, y dijo. 10 Oh Señor, cuando yo estaba en el jardín y vi el agua que fluía de debajo del árbol de la vida, mi corazón no la deseó, ni tampoco mi cuerpo la necesitó para beber de él. Tampoco tenía sed, porque yo estaba viviendo, por encima de lo que soy ahora. 11 Así que, a fin de vivir y que no requiera de ningún tipo de alimento de la vida humana, ni tampoco del agua de la vida humana, 12 Dame del agua de la vida y permíteme beberla para vivir, pues, oh Dios, estoy muerto y mi carne está seca por la sed. 13 Por tu misericordia, oh Dios, me salvaste de las plagas y de los juicios, y me has llevado a una tierra diferente y no me dejaste vivir en el jardín. La presente se fundamenta en Génesis 3:7 el cual las hojas de la higuera eran lo suficientemente grande que Adán y Eva podrían prendas de moda. Capítulo XL y la promesa del agua de la vida. La tercera profecía de la venida de Cristo. 1 Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo. 2 Oh Adán, en cuanto a lo que dices, llévame a la tierra que hay descanso, no es esta tierra, es el reino de los cielos, es en el único lugar donde hay descanso.
3. Sin embargo, tú no puedes entrar ahora, solo lo harás cuando se cumpla el tiempo de tu sentencia. 4. Luego, pasado este tiempo, haré que subas al reino de los cielos, tú y tus descendientes justos, y yo les daré lo que ahora me pides. 5. También dijiste: dame del agua de la vida y permíteme beber de ella para vivir, mas te digo, que ahora no se te dará, pero el día en que descienda a los infiernos y rompa las puertas de bronce y... 5. También dijiste: dame del agua de la vida y permíteme beber de ella para vivir, mas te digo, que ahora no se te dará, pero el día en que descienda a los infiernos y rompa las puertas de bronce y desmenuce el reino de hierro. 6. Entonces te voy a guardar en misericordia tu alma y las almas de los justos, para darles descanso a mi jardín. Y esto será cuando el fin del mundo haya llegado. 7. Y, una vez más, te daré el agua de la vida que estás buscando, y que no te lo concedo hoy, cuando yo vierta mi sangre en la cabeza, en la tierra del Gólgota. 8. Porque mi sangre será el agua de vida que te daré a ti y a todos tus descendientes que crean en mí, y se les dará el descanso que durará para siempre. 9. El Señor dijo de nuevo a Adán: Adán, cuando estabas en el jardín, todas estas cosas que ahora pasas no los tenías. 10. Pero desde que transgredieron mi mandamiento, todos estos sufrimientos han llegado sobre ustedes. 11. Ahora, también, tienen una carne que requiere de alimentos y de bebidas, beban del agua que fluye sobre la faz de la tierra. 12. Entonces Dios retira su palabra de Adán. 13. Y Adán y Eva, adorando al Señor, regresaron desde el río de agua hacia la cueva. Ya era como el mediodía, y cuando se acercaron a la cueva, vieron un gran fuego cerca a ella. Esta frase indica que el sangrado se llevará a cabo en una posición elevada por encima de la población. Esto se cree que es una referencia a la cruz de Cristo, que sangraban profusamente por encima de las personas que viven por debajo. Gólgota Metagotu fue la colina fuera de los muros de Jerusalén donde Jesús fue crucificado. Su ubicación exacta no se conoce con precisión, pero la iglesia del Santo Sepulcro se cree que se han construido en esta colina. Referencia: Juan 6, 25 y 7, 38. Capítulo Exlir y el diablo intenta incendios provocados. 1. Entonces Adán y Eva estaban todavía con miedo, y dijo Adán a Eva: ¿qué es ese fuego extraño que sale de nuestra cueva? No hemos hecho nada para producir este fuego. 2. No tenemos ni pan para hornear, ni caldo para cocinar, ¿para qué el fuego? Además nunca hemos visto cosa así, ni tampoco sabemos bien cómo llamarlo. 3. Sin embargo, desde que Dios envió al querubín con la espada de fuego que destellaba y alumbrada por su parte, el temor nos cayó y éramos como cadáveres, y no hemos vuelto a ver nada por el estilo. 4. Pero ahora, oh Eva, he aquí, este es el mismo fuego que tenía el querubín en la mano, y que Dios ha enviado para cuidar la cueva en la que vivimos. 5. Eva, es porque Dios está enojado con nosotros, y no nos va a llevar a él. 6. Eva, es que hemos transgredido su nuevo mandamiento en cuanto a la cueva, por lo que él ha enviado este fuego para quemar a su alrededor, y así impedirnos entrar en ella. 7. En caso de ser esto realmente así, oh Eva, ¿así vamos a vivir? ¿Y a dónde vamos a huir de la cara del Señor? Dado que, en cuanto al jardín, Él no nos deja vivir en él, y nos ha privado de las cosas buenas. Pero Él nos ha colocado en esta cueva, en la que nos han dado la oscuridad, los juicios y las dificultades, hasta que al fin hemos encontrado comodidad en ella. 8. Pero ahora, Él nos ha de llevar a otra tierra, y quién sabe lo que pueda pasar en ella. ¿Y quién sabe si la oscuridad de esa tierra sea peor que la oscuridad de esta? 9. ¿Quién sabe si en aquella tierra habrá día o noche? ¿Y quién sabe si estará lejos o cerca? Oh Eva, cuánto hemos desagradado al Señor que nos envía muy lejos del jardín. Oh Eva, Dios nos priva de él porque hemos transgredido su mandamiento aunque hemos cumplido sus solicitudes en todo tiempo. 10. Oh Eva, si Dios nos llevará en otra tierra extraña que no sea esta, en la que no encontramos consuelo, hay que poner nuestras almas hasta la muerte, y manchar nuestro nombre de la faz de la tierra. 11. Eva, fuimos echados desde el jardín de Dios y, cuando lo encontramos de nuevo, y pedimos que nos dé oro, incienso, mirra, y algunas frutas del árbol de higo. 12. ¿Dónde nos encontramos con él, para pedir comodidad para nosotros una segunda vez? ¿Dónde nos encontramos con él, que él pueda pensar de nosotros, por lo que se refiere al pacto que ha hecho en nuestro nombre? 13. Entonces Adán, no dijo más. Y siguieron caminando él y Eva, hacia la cueva, y el incendio que recrudeció en torno a ella. 14. Pero el fuego venía de Satanás y no de Dios.
Por él se habían reunido los árboles y pastos secos, y los había llevado y traído a la cueva, y les había prendido fuego, a fin de consumir la cueva y lo que estaba en ella. 15 Para que Adán y Eva se consuman en el dolor y pierdan su confianza en Dios y lo nieguen. 16 Pero por la misericordia de Dios, Satanás no podía destruir la cueva, así que envió un ángel para que protegiera la cueva del fuego, hasta que éste salió y se apagó. 17 Y este fuego duró desde el mediodía hasta el anochecer. Ese fue el 45º día. Capítulo Exlif El poder de fuego sobre el hombre. 1 Sin embargo, Adán y Eva estaban de pie y mirando el fuego, y no podían venir cerca de la cueva, por su temor hacia el fuego. 2 Y Satanás, que había tomado los árboles y pastos secos, mantuvo el fuego, hasta que las llamas se elevaron bien alto, abarcando toda la cueva y pensando para sí mismo, consumir la cueva con mucho fuego. Pero el ángel del Señor la protegía. 3 Y, sin embargo, el ángel no pudo maldecir a Satanás, ni de lesionar a él por medio de la palabra, porque él no tenía ninguna autoridad sobre él, ni tampoco tener que hacerlo con las palabras de su boca. 4 Por lo tanto, el ángel le tolera, sin decirle una mala palabra, hasta que la palabra de Dios llegó a Satanás y dijo: vete de aquí. Una vez ya los engañaste y esta vez tratas de destruirlos. 5 Si no fuera por mi misericordia, te hubiera destruido a ti y a tus anfitriones y estuvieras fuera de esta tierra. Pero he tenido paciencia con ustedes, hasta el fin del mundo. 6 A continuación, Satanás huyó de la presencia del Señor. Pero el fuego iba a quemar los alrededores de la cueva como si fuera un carbón del fuego todo el día, que fue el 46º día que habían pasado desde que Adán y Eva salieron del jardín. 7 Y cuando Adán y Eva vieron que el calor del fuego estaba cesando, comenzaron a caminar hacia la cueva para poder entrar en ella, ya que antes no podían por el calor tan intenso del incendio. 8 Entonces ambos comenzaron a llorar a causa del incendio que los estaba separando de la cueva, y que venía hacia ellos. Y ellos tuvieron miedo. 9 Entonces dijo Adán a Eva: mira este fuego que está cerca de nosotros y que venía en contra nuestra y ahora ya no lo hace. Ahora que hemos transgredido los límites de la creación, ha cambiado nuestra condición y nuestra naturaleza se ha visto alterada. Pero el fuego no ha cambiado su naturaleza ni se ha alterado la forma en que fue creado. Por lo tanto ahora tiene poder sobre nosotros y cuando nos acercamos a él, quema nuestra carne. Capítulo XLV ¿Por qué Satanás no ha cumplido sus promesas? Descripción del infierno. 1 Entonces Adán se levanta y ora de Dios, diciendo: mira, este fuego nos ha separado de la cueva en la que nos has mandado vivir, y ahora no podemos entrar en ella. 2 Entonces Dios escuchó a Adán, y le envió su palabra, diciendo: 3 Adán, este fuego y su calor son los mismos desde el jardín de las delicias, así como todo lo que hay en él. 4 Cuando estabas bajo mi control, a todas las criaturas te las había dado, pero después que transgrediste mi mandamiento, todos están en mejor lugar que tú. 5 Dios habló nuevamente: mira, oh Adán, cómo Satanás se ha exaltado. Él te ha privado de un estado exaltado como yo, y no ha cumplido su palabra para contigo, para después de todo convertirse en tu enemigo. Él fue el que provocó este fuego para dañarte a ti y a Eva. 6 ¿Por qué, Adán, que no ha mantenido su acuerdo contigo, aunque sea un día? Pero le te ha privado de la gloria que estaba en tus manos, cuando cediste a su mando. 7 ¿Crees, oh Adán, que él te amó cuando hizo este acuerdo contigo? ¿O que él te amó y desea ponerte en alto? 8 Pero no, Adán, él no lo hace por amor, él desea que pases de la luz a la oscuridad, de un estado de exaltación, a uno de degradación, de la gloria a la caída, de la alegría a la tristeza y del descanso, al ayuno y a los desmayos. 9 Dios también dijo a Adán: mira este incendio provocado por Satanás alrededor de la cueva. Mira todo esto que te rodea y que estará presente para ti y tus descendientes, cuando obedezcan sus órdenes, pues estará esta peste cuando bajen a los infiernos, después de muertos. 10 Y verás la potencia de su fuego, que quema a su alrededor y también de tu descendencia. Y tú no serás librado de él, sino hasta que yo venga a ti. Y así como no pudiste entrar a la cueva, debido al grande incendio que la rodeaba, sino hasta que vino mi palabra, es así esta una forma para cuando mi pacto se haya cumplido. 11 No hay forma de que en la actualidad puedas pasar directamente al descanso, no hasta que mi palabra llegue. Entonces cuando llegue, te llevará al descanso. Entonces la palabra de Dios ordena que el fuego que está alrededor de la cueva se aparte y se divida en dos para que Adán y Eva pasen, y el fuego se apartó por orden de Dios. 12 Y Dios retira su palabra de Adán.
Referencia a Éxodo 14, 21, 22 y Josué 3, 15, 17. Capítulo Exlví. ¿Cuántas veces te he librado de su mano? 1. Entonces Adán y Eva comenzaron a entrar de nuevo en la cueva. Y cuando llegaron al camino entre el fuego, Satanás soplaba en el fuego como un torbellino, causando que el fuego aumentara a fin. Referencia a Éxodo 14, 21, 22 y Josué 3, 15, 17. Capítulo Exlví. ¿Cuántas veces te he librado de su mano? 1. Entonces Adán y Eva comenzaron a entrar de nuevo en la cueva. Y cuando llegaron al camino entre el fuego, Satanás soplaba en el fuego como un torbellino, causando que el fuego aumentara a fin de que cubriera a Adán y a Eva y los quemara. 2. Y por la quema de los incendios Adán y Eva gritaron, y dijeron: Oh Señor, sálvanos. No nos consumas por la plaga de este fuego ardiente, por causa de haber transgredido a tus mandamientos. 3. Entonces Dios miró a sus cuerpos, que estaban heridos por el fuego que causó Satanás para quemarlos, y envió Dios a su ángel para que suspendiera el fuego. Mas las heridas de sus cuerpos no se apartaron de ellos. 4. Y Dios dijo a Adán: Mira el tipo de amor que Satanás tiene por ustedes, que pretendía darles la divinidad y grandeza y ahora quiere quemarlos con fuego ardiente y pretende destruirlos para que estén lejos de esta tierra. 5. Luego, me buscan, oh Adán, ¿y cuántas veces los he librado de su mano? Porque si así no hubiera sido, hace tiempo los habría destruido. 6. Dios dijo de nuevo a Eva: ¿Qué es lo que te prometieron en el jardín diciendo: tan pronto comas el fruto de este árbol, conocerás el bien y el mal y serás tú y tu esposo como dioses? Pero mira, Satanás los ha herido con el fuego del incendio, grabando sus cuerpos con el fuego, para que sientan gusto por el fuego, más que por el jardín, y para que sepan que tiene más poder que ustedes. 7. Los ojos de Satanás han visto lo bueno que ha tomado de ustedes, y en verdad les ha abierto los ojos, y ustedes han visto el jardín que perdieron y han visto el mal que ha llegado de él. Pero en cuanto a la divinidad que prometió, no se las puede dar, ni tampoco todo lo que mencionó en su discurso. Todo esto será amargura para ti y tus descendientes. 8. Y Dios retira su palabra. En este momento, las prendas que el Señor les ha dado en Génesis 3, 21 se quemaron, de modo que Adán y Eva quedaron desnudos de nuevo. El capítulo de referencia según el cual Adán y Eva buscan prendas con las que cubrir su desnudez. Capítulo Exlví. Y el diablo desea su propio reino. 1. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, aún temblando de miedo por el incendio que había quemado sus cuerpos. Y Adán dijo a Eva: 2. Mira, el fuego ha quemado nuestra carne en este mundo, ¿has pensado cómo va a ser cuando estemos muertos, y Satanás castigue nuestras almas? Nuestra liberación está muy lejana, a menos que Dios venga y por su misericordia cumpla con su promesa. 3. Entonces Adán y Eva pasaron a la cueva, y sintieron una gran bendición por estar una vez más en ella, aunque llegaron a pensar que nunca volverían a entrar en ella, debido al fuego que estaba a su alrededor. 4. Pero cuando el sol salió, el fuego todavía estaba en el campo y aún podía quemar a Adán y a Eva, que estaban en la cueva y no podían dormir en ellas, mas después que el sol estaba ya en el centro del cielo, pudieron salir de la cueva. Este fue el 47º día después de que salieron del jardín. 5. Adán y Eva fueron después a la cima de la colina que estaba cerca del jardín, para dormir, ya que estaban acostumbrados. 6. Y oraron a Dios para que perdone sus pecados y luego se durmieron en la cumbre de la montaña. 7. Sin embargo, Satanás, que odia a todos los buenos, pensó para sí mismo diciendo: considerando que Dios ha prometido salvación a Adán, a través de un pacto, y que a pesar que permite que sufran todas las dificultades que les sobrevienen, les ayuda. Pero a mí no me ha prometido pacto, ni me ayuda en mis penurias, sin embargo le ha prometido a él que les dará el reino que antes tuvieron, para que vivan junto con sus descendientes. Entonces voy a matar a Adán. 8. La tierra será librada de él, y me deja solo, de modo que cuando esté muerto no vendrá ningún descendiente que pueda heredar el reino, y así tendré mi propio reino. Entonces Dios me querrá y me restaurará, y también a mis anfitriones. Capítulo Exlví. Y quinta aparición de Satanás a Adán y Eva. 1. Después de esto, Satanás llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron y le dijeron: 2. Oh, nuestro Señor, ¿qué hará ahora? 3. Luego él les dijo: ustedes saben que este Adán, a quien Dios creó del polvo, es el que ha tomado nuestro reino. Vengan, reunámonos y matémoslo, hay que lanzarle una piedra, por la noche ya avanzada, y lo aplastaremos.
4. Cuando los anfitriones oyeron las palabras de Satanás, llegaron a la parte de la montaña donde Adán y Eva estaban dormidos. 5. Y tomaron una enorme roca, amplia y sin mancha, y Satanás, pensando para sí mismo, se dijo: si la roca tiene un agujero, puede que al caer sobre ellos no mueran ni escapen. 6. Entonces les dijo a sus anfitriones: tomen esta piedra, que es plana, y láncenla sobre ellos, y cuando lo hagan, retírense rápidamente. 7. Y lo hicieron como les dijo. Pero a medida que la roca caía de la montaña hacia Adán y Eva, Dios mandó que la roca se convierta en una cúpula sobre ello para que no les hiciera daño. Y así fue, como Dios lo ordenó. 8. Pero cuando la piedra cayó, toda la tierra tembló con él. Y fue sacudido por el tamaño de la roca. 9. Y ya que tembló y sacudió, Adán y Eva se despertaron del sueño, y se encontraron bajo una cúpula de roca. Pero ellos no sabían lo que había ocurrido, porque cuando se durmieron, estaban bajo el cielo lleno o bajo una cúpula, y cuando la vieron se asustaron. 10. Entonces dijo Adán a Eva: la montaña se ha doblado sobre sí misma y la tierra se ha agitado y temblado por culpa nuestra. ¿Por qué la roca se ha puesto sobre nosotros cubriéndonos? 11. ¿Acaso la intención de Dios fue encerrarnos en esta prisión o que la tierra nos cubriera? 12. Está enojado con nosotros por haber salido de la cueva, sin su orden, y porque hemos hecho nuestra voluntad sin consultarle, cuando nos fuimos de la cueva y vinimos a este lugar. 13. Entonces puso de pie y lloró ante el Señor, para darle a conocer lo que había dado lugar a ese difícil momento. Y Adán oró hasta la mañana. La palabra cúpula se utiliza aquí, pero el texto no específicamente indican que la cobertura era redonda, que solo se refería a ellos por todos los lados. Sin embargo, una cúpula es la más probable forma que tendría que ser para resistir el impacto con el terreno. Desde el versículo 9 que dice cuando lo vio y el versículo 11 que dice cerrar con nosotros en esta prisión, podemos concluir que la cúpula había agujeros en los lados que fueron lo suficientemente grandes como para dejar a la luz y el aire, pero eran demasiado pequeñas para permitir que Adán y Eva escaparan. Otra conclusión sería que los agujeros son grandes pero demasiado alto para Adán y Eva para alcanzar. Sin embargo, el primero es más probable. En el versículo 7 del capítulo siguiente Exlix, Dios le dice a Adán y Eva que el terreno también se redujo en virtud de los mismos, me mandó la roca, para reducirnos. Capítulo Exlix, la primera profecía de la resurrección. 1. Entonces la palabra de Dios se acercó y dijo: 2. Oh Adán, ¿quién te aconsejó salir de la cueva y venir aquí? 3. Y Adán dijo a Dios: oh Señor, hemos llegado a este lugar a causa del calor del fuego, que vino sobre nosotros en el interior de la cueva. 4. Entonces el Señor Dios dijo a Adán: Adán, ¿tienes miedo del fuego que solo duró una noche, pero cómo será cuando estés en el infierno? 5. Sin embargo, Adán, no tengas miedo, he puesto esta cúpula de roca porque la roca de que está hecho sería una peste para ti. 6. Venía de Satanás, el que te había prometido la divinidad y majestad. Es él, el que tiró hacia ustedes la roca a fin de matarlos e impedir que vivan en esta tierra. 7. Pero, por misericordia hacia ti, no permití que la roca cayera sobre ustedes, sino que mandé que se formara con ella una cúpula para protegerlos. 8. Y esta, oh Adán, es una señal de lo que será cuando yo venga en medio de tu descendencia y camine entre ellos. Satanás hará que la gente se ponga en mi contra hasta la muerte, luego una gran roca sellará mi sepultura y estaré dentro por 3 días y 3 noches. 9. Pero al tercer día voy a resucitar y seré de salvación para ti y para toda tu descendencia que crea en mí. ¿Y Adán, no crees que puedas soportar 3 días y 3 noches dentro de esta roca? 10. Y Dios retira su palabra de Adán. 11. Y Adán y Eva vivieron bajo la roca 3 días y 3 noches, así como Dios les dijo. 12. Y Dios lo hizo así, porque habían dejado su cueva y había llegado a este mismo lugar, sin orden de Dios. 13. Pero, después de 3 días y 3 noches, Dios creó una abertura en la cúpula de la roca y les permitió salir de debajo de ella. Su carne se secó, y sus ojos y sus corazones se turbaron de llanto y dolor. Capítulo L. Adán y Eva tratan de cubrir su desnudez. 1. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva de los tesoros, y oraron en ella todo aquel día, hasta la noche. 2. Y esto tuvo lugar a finales de los 50 días después de que habían abandonado el jardín. 3. Sin embargo, Adán y Eva, levantándose nuevamente, oraron a Dios toda la noche, suplicándole a Dios, que tenga de ellos misericordia. 4. Y cuando amaneció, dijo Adán a Eva: ven. Vamos a buscar con qué cubrir nuestros cuerpos.
5 Así que salieron de la cueva, y llegaron a la frontera norte del jardín, y buscaban algo para cubrir sus cuerpos, pero ellos no encontraron nada, y no sabía cómo hacer prendas con que vestirse, y sus cuerpos se veían dañados por el frío y el calor. 6 Luego Adán oró y pidió a Dios que le diera algo con que cubrir sus cuerpos. 7 Entonces vino la palabra de Dios y le dijo: Oh Adán, oh Eva, vayan a las orillas del mar donde habían estado haciendo ayuno y tomen las pieles de ovejas que quedaron después que unos leones las mataron para comerlas, con ellas hagan prendas y vístanse. Capítulo XLV, versículo 1, dice: Satanás soplaba en el fuego, a fin de que sus cuerpos fueran quemados. En este momento, las prendas que el Señor les había dado en Génesis 3:21 se quemaron, de modo que Adán y Eva quedaron desnudos de nuevo. Capítulo I. ¿Cuál es su belleza, para que le hayan seguido? 1 Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, él tomó y se dirigió con Eva del extremo norte del jardín, al sur de la misma, por el río de agua, donde una vez ayunaron. 2 Iban en camino, y antes de que llegaran allí, Satanás, el malo, también había escuchado la palabra de Dios que había hablado con Adán. 3 Y se enfadó y se apresuró al lugar donde estaban las pieles de ovejas, con la intención de echarlas al mar o de quemarlas, con el fin de que Adán y Eva no las encontraran. 4 Y cuando él estaba a punto de tomarlas, vino la palabra de Dios de los cielos, y le impidió poder tomarlas. Entonces llegaron Adán y Eva y a medida que se acercaban le temían por su odiosa mirada con la que los miraba. 5 Entonces vino la palabra de Dios a Adán y a Eva, y les dijo: Esto es lo que se ocultaba en la serpiente, y que les engañó, y les despojó de la prenda de luz y gloria que tenían. 6 Este es quien les prometió majestuosidad y divinidad. ¿Dónde está entonces su belleza? ¿Dónde su divinidad? ¿Dónde su luz? ¿Y qué gloria descansa en él? 7 Ahora su figura es horrible, se ha convertido en abominable entre los ángeles y ha llegado a ser llamado Satanás. 8 Adán, él desea tener esta tierra y ha querido tomar las pieles de ovejas y destruirlas para que ustedes no tengan con qué vestirse. 9 ¿Qué belleza le vieron para que lo siguieran? ¿Y qué han ganado por obedecerle? Miren su mal obrar y luego véanme a mí, su creador, y las buenas cosas que hago. 10 Mas yo conozco tu debilidad y no dejaré que él manifieste todo su poder sobre ustedes. 11 Y Dios los libera de sus obligaciones. Capítulo I. Adán y Eva cosen la primera prenda. 1 Después de esto, Adán y Eva no dijo más, pero lloró ante Dios en razón de su creación, y de sus cuerpos que requirieron una prenda que los cubra. 2 Entonces dijo Adán a Eva: Oh Eva, esta es la piel de los animales con los que nos vestiremos, pero cuando lo probemos, he aquí, vamos a llevar una muestra de la muerte en nuestros cuerpos. Del mismo modo que los propietarios de estas pieles han muerto y han partido lejos, así también vamos a morir y pasaremos. 3 Entonces Adán y Eva tomaron la piel, y volvieron a la cueva de los tesoros, y cuando llegaron a ella, oraron, ya que estaban acostumbrados. 4 Luego, pensaron que la mejor forma de hacer sus prendas era de los skins y no tenían habilidad para ello. 5 Entonces Dios les envió su ángel para mostrarles cómo trabajar las pieles. Y el ángel dijo a Adán: Vayan y traigan algunas espinas de la palma. Entonces salió Adán y trajo algunas como el ángel le había mandado. 6 Entonces el ángel, antes de que ellos comenzaran a trabajar las pieles, tomó las espinas y fue pegando la piel a la manera de como uno prepara una camisa. 7 Entonces el ángel de nuevo se puso de pie y oró a Dios para que las espinas que estaban en las pieles sean ocultas y quedan las pieles bien unidas, como cuando pasamos el hilo. 8 Y así fue, por orden de Dios, y se convirtieron en prendas para Adán y Eva, y él los vistió de esta manera. 9 A partir de ese momento Adán y Eva no vieron más su desnudez, pues ya habían sido vestidos. 10 Y esto ocurrió al final del 51º día. 11 Entonces, cuando Adán y Eva, vestidos con prendas hechas de oveja, oraron, buscando la misericordia y el perdón del Señor, y le dieron gracias porque había tenido misericordia de ellos y había cubierto su desnudez. Y no dejaron de orar toda la noche. 12 Entonces, cuando llegó la mañana y salió el sol, oraron, como era ya su costumbre, y salieron de la cueva. 13 Y dijo Adán a Eva: Dado que no sabemos lo que hay al oeste de esta cueva, vayamos y veamos. Salieron pues y se dirigieron a la parte occidental de la cueva. Capítulo I. Y la profecía de las tierras y de la gran inundación. 1 No habían ido muy lejos de la cueva, cuando Satanás los vio y se escondió entre ellos y la cueva, y aparecieron 2 leones feroces y hambrientos de 3 días, y se acercaron a Adán y a Eva con el fin de devorarlos.
2 Al verlos, Adán y Eva lloraron y oraron a Dios para que los libre. 3 Entonces la palabra de Dios vino a ellos, y los llevó lejos de los leones. 4 Y Dios dijo a Adán, Adán, ¿qué buscaban en la frontera occidental? ¿Y por qué han dejado su propia frontera oriental, la que te fue dada? 5 Ahora bien, vayan de vuelta a su cueva, y permanezcan en ella, a fin de que Satanás no los vaya a engañar con una astucia aún mayor. 6 Adán, a la frontera occidental ha de ir un descendiente tuyo que tendrá que descender e ir al desfiladero por sus propios pecados y se rendirá a las órdenes de Satanás y seguirá sus obras. 7 Por lo tanto voy a traer sobre su descendencia una gran inundación de aguas que los abrumará a todos. Pero haré que los justos sean librados y los llevaré a un lugar lejano, y esta tierra donde ustedes viven quedará desolada y sin habitantes. 8 Después que Dios habló, regresaron a la cueva de los tesoros. Pero su carne se secó, y estaban débiles por el ayuno y la oración, además de la tristeza que sentían por haber actuado en contra de Dios. Capítulo Lif Adán y Eva van a explorar. 1 Entonces Adán y Eva se pusieron de pie en la cueva y oraron toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el sol ya estaba en lo alto, salieron de la cueva con gran dolor y pesadez y no sabían por dónde iban. 2 Y caminaron en esa condición hasta la frontera sur del jardín, luego caminaron tanto que fueron llegando a la frontera oriental, y aún más allá, donde no había más tierras. 3 Y el querubín que vigilaba el jardín, donde no había más tierras. 3 Y el querubín que vigilaba el jardín, estaba de pie en la puerta occidental, y la protegía de Adán y Eva, para que no entraran en él. Y el querubín dio la vuelta, como si se tratara de darles muerte, según el mandamiento que Dios le había dado. 4 Y cuando Adán y Eva llegaron a la frontera oriental del jardín, tuvieron el pensamiento de entrar en él, ya que no veían al querubín. De repente, el querubín vino con su espada parpadeante de fuego en la mano y cuando los vio, se apresuró para darles muerte. Porque tenía miedo que Dios lo destruyera por haber dejado que entren al jardín sin su orden. 5 Y la espada del querubín parecía disparar llamas a distancia de ella. Pero cuando la ha acercado a Adán y Eva, la llama no brillaba tanto. 6 Por eso, el querubín pensó que Dios era favorable a ellos, y quizás lo quería de vuelta en el jardín, se preguntaba. 7 Y no podía ir al cielo para saber si era orden de Dios que entraran al jardín, por lo que siguió de pie ante ellos, porque tenía miedo de que si entraban sin el permiso del Señor, lo destruiría. 8 Cuando Adán y Eva vieron que el querubín estaba muy cerca a ellos con su espada flameante en su mano, que llegó hasta sus rostros, cayeron como muertos por el miedo. 9 En ese momento los cielos y la tierra se sacudieron, y otros querubines bajaron del cielo hacia donde estaba el querubín que vigilaba el jardín, y lo vieron asombrados y en silencio. 10 Entonces, una vez más, otros ángeles vinieron abajo cerca del lugar donde Adán y Eva estaban. Y ellos se encontraban entre la alegría y la tristeza. 11 Ellos se alegraron, porque pensaban que Dios les fue favorable a Adán y a Eva, y que deseaba que regresaran al jardín y que puedan recuperar la alegría que tenían antes de la transgresión. 12 Pero ellos se acongojaron por Adán, porque él estaba caído como un hombre muerto, él y Eva, y se dijeron en sus pensamientos. Adán no ha muerto en este lugar, pero Dios le ha dado muerte, por haber llegado a este lugar y desear entrar en el jardín sin su permiso. Capítulo LV El conflicto entre Dios y Satanás. 1 Entonces vino la palabra de Dios a Adán y Eva, y sanando sus cuerpos, les dice por qué han llegado hasta aquí. ¿Tienen la intención de entrar en el jardín, a pesar de las palabras que les fue dicha? No puede ser hoy, pero solo cuando el pacto que he hecho con ustedes se haya cumplido, recién podrán entrar. 2 Adán, al escuchar la palabra de Dios, y el aleteo de los ángeles, a quienes no podían ver, sino tan solo escuchar el sonido de sus alas, lloró junto con Eva y dijeron a los ángeles. 3 Oh, benditos seres espirituales, que esperan en Dios, mírenme, soy incapaz de verlos, pero cuando yo estaba en mi antigua naturaleza brillante, podía verlos. Canté alabanzas y mi corazón se ponía por encima de ustedes. 4 Pero ahora, que he transgredido, que la naturaleza brillante se ha apartado de mí y he caído en este estado miserable. Ya no puedo verlos, y ustedes ya no me sirven como solían hacerlo, pues ahora tengo carne animal. 5 Sin embargo, oh ángeles de Dios, pidan a Dios conmigo, para que restablezca, para ser como era antes, para que me rescate ata miseria, para que me saque ata pena de muerte, por haber transgredido en su contra.
6. Entonces, cuando los ángeles escucharon estas palabras, todos se entristecieron por él y maldijeron a Satanás que había engañado a Adán, cayendo en la miseria y en una vida de muerte, dejando el jardín, y en lugar de paz, tenga problemas y dejado la alegría para llegar a esta tierra extraña. 7. Entonces los ángeles dijeron a Adán, obedeciste a Satanás, e hicieron caso omiso de la palabra de Dios, quien los creó, y creíste que Satanás iba a cumplir todo lo que había prometido. 8. Y ahora, oh Adán, te vamos a dar a conocer cómo es que procedió, antes de su caída del cielo. 9. Él reunió a sus anfitriones, y los engañó, y se comprometió en darles un gran reino, una naturaleza divina, y otras promesas más. 10. Sus anfitriones creyeron que su palabra era verdad, por lo que se rindieron ante él y renunciaron a la gloria de Dios. 11. Luego se acercaron a nosotros y quiso ordenar que estuviéramos bajo su mando y que aceptemos sus promesas, pero no tomamos su consejo. 12. Después de haber luchado contra Dios, y haber mostrado su fortaleza en contra de él, se reunieron sus anfitriones, e hicieron la guerra contra nosotros. Y si no hubiera sido por la fuerza de Dios, que estuvo con nosotros, no hubiéramos podido prevalecer contra él para lanzarlo desde el cielo. 13. Pero cuando cayó de entre nosotros, hubo gran alegría en el cielo, porque fue puesto por debajo de nosotros. Porque si hubiera permanecido en el cielo, nadie, ni un solo ángel hubiera permanecido en pie. 14. Pero Dios en su misericordia, lo llevó de entre nosotros a esta tierra oscura, para que la oscuridad sea en sí mismo y un hacedor de maldad. 15. Y su maldad ha seguido con él a tal punto de hacerte guerra, engañándote y haciéndote salir del jardín, y has salido a esta tierra extraña donde te han sobrevenido todos estos dolores y la muerte que Dios trajo sobre él, ha venido a estar sobre ti también y todo porque obedeciste a Satanás, transgrediendo contra Dios. 16. Entonces todos los ángeles se regocijaron y alabaron a Dios, y le pidieron que no destruya a Adán por haber tratado de entrar en el jardín y que espere hasta que se cumpla la promesa y que les permita ayudarlo hasta que sea librado para siempre de la mano de Satanás. Vi un capítulo de la divina comodidad. 1. Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: 2. Oh Adán, al ver el jardín de la alegría y esta tierra de trabajo duro, y ver que el jardín está lleno de ángeles y tú acá en esta tierra con el diablo, a quien obedecieron. 3. Sin embargo, si hubiesen sido obedientes a mí y hubiesen guardado mis palabras, ahora estarían con mis ángeles en el jardín. 4. Pero cuando transgredieron obedeciendo a Satanás, se convirtieron en los invitados entre sus ángeles, que están llenos de maldad, y vinieron a esta tierra, donde encontraron espinas y cardos. 5. Adán, pregúntele al que te engañó, diciendo que les daría naturaleza divina y que les daría un jardín como el que yo les di y que les llenaría con una naturaleza brillante como la que ya les había dado. 6. Pídanle que les haga un cuerpo como el que les hice o que les dé un día de descanso como el que les concedí, o que cree dentro de ustedes un alma razonante, como el que les cree. Pero créeme que él no les dará ni una de las cosas que les prometió. 7. Reconoce, entonces, mi favor hacia ti, y mi misericordia sobre ti, mi criatura, que no me he vengado por su transgresión contra mí, pero en mi lástima por ti he prometido que al final de los grandes 5,5 días voy a venir y a salvar. 8. Entonces Dios dijo de nuevo a Adán y a Eva, levántense, vayan desde aquí abajo, antes de que el querubín con una espada de fuego en la mano los destruya. 9. Pero el corazón de Adán fue confortado por las palabras de Dios y adoró junto con Eva, antes de que salieran de la presencia de Dios. 10. Y Dios mandó a sus ángeles para que escoltaran a Adán y a Eva, a la cueva con alegría, en lugar del miedo que había llegado sobre ellos. 11. Entonces los ángeles vinieron hasta Adán y Eva, y los trajeron abajo de la montaña por el jardín, con canciones y salmos, hasta que llegaron a la cueva. Entonces los ángeles los fortalecieron y brindaron comodidad y luego se apartaron hacia el cielo, a donde su Creador, que les había enviado. 12. Pero después de que los ángeles se habían apartado de Adán y Eva, Satanás vino tímidamente y se puso a la entrada de la cueva en la que estaban Adán y Eva. Luego llamó a Adán y dijo: Adán, ven, quiero hablar contigo. 13. Entonces Adán salió de la cueva, pensando que era uno de los ángeles de Dios que venía a darle un buen consejo. Y por lo tanto, se redujo. 1. Sin embargo, cuando Adán salió y vio su horrible figura, tuvo miedo de él, y le dijo: ¿Quién eres? 2. Entonces Satanás respondió y le dijo: Soy el que se escondió dentro de la serpiente y habló con Eva y la seduje a comer del árbol y a obedecerme, soy el que la envió con discursos engañosos para que fuera a donde tú estabas y comieras también y te apartarás del mandato de Dios.
3 Pero cuando Adán escuchó estas palabras de él, le dijo: ¿puedes hacerme un jardín como el que Dios hizo para mí? ¿O puedes vestirme de la misma naturaleza brillante con la que Dios me había vestido? 4 ¿Dónde está la naturaleza divina que prometiste darme? ¿Dónde está todo ese tremendo discurso que tuviste con nosotros en el principio cuando estábamos en el jardín? 5 Entonces Satanás dijo a Adán: ¿crees acaso que todo cuanto les he prometido me gustaría cumplirlo y entregártelo? Por supuesto que no. Pues ni siquiera yo mismo he pensado obtener lo que he prometido. 6 Por lo tanto, cayeron ustedes, y yo les he hecho caer de aquel que yo mismo caí, y así como ustedes, cualquiera que acepta mi consejo, también caerá. 7 Pero ahora, oh Adán, porque caíste, estás bajo mi regla y soy rey sobre ti porque me has obedecido y has transgredido en contra de tu Dios, y no tendrán ninguna liberación de mi mano hasta el día que Dios te prometió liberarte. 8 Una vez más dijo: porque no sabemos el día acordado que Dios tiene para contigo, ni la hora en que irás con él, por eso multiplicaremos la guerra y el asesinato para ti y tu descendencia, después de ti. 9 Esta es nuestra voluntad y nuestro gusto, que ninguno de los hijos de los hombres puedan heredar el cielo. 10 Porque nuestra casa está cimentada en el fuego y por eso no dejaremos nunca, ni día, ni hora, de hacer nuestro mal, y así como entraste a la cueva para morar en ella, yo estableceré fuego sobre ti. 11 Cuando Adán escuchó estas palabras, lloró amargamente y llorando le dijo a Eva: ¿escuchaste lo que dijo, que ninguna de las promesas que te dijo en el jardín pretende cumplir? ¿Y podrá ser cierto que será rey sobre nosotros? 12 Pero nosotros le pedimos a Dios, quien nos creó, que nos librara de su mano. Capítulo Viene acerca de la puesta de sol la puesta de sol en el día 53. 1 Entonces Adán y Eva extendieron sus manos ante Dios, rezando y pidiendo que les trajera ayuda y llevara a Satanás lejos de ellos para que no los mortificara y los obligara a negarle. 2 Entonces Dios les envió a la vez, su ángel, que condujo fuera a Satanás, lejos de ellos. Esto sucedió alrededor de la puesta de sol, en el 53º día después de que había salido del jardín. 3 Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, y se pusieron de pie y pusieron sus caras al suelo, para orar a Dios. 4 Pero antes de que oraran, dijo Adán a Eva: mira, lo que las tentaciones han hecho de nosotros en esta tierra, ven, levantémonos y pidamos a Dios que perdone nuestros pecados, y no salgamos hasta el final del día siguiente, a la 40ª. Y si morimos aquí, Él nos salvará. 5 Entonces Adán y Eva se levantaron, y se unieron en oración a Dios. 6 Ellos siguieron orando en la cueva, y no salieron de ella, ni de noche ni de día, hasta que sus oraciones se incrementaron en sus bocas, al igual que una llama de fuego. Capítulo Lix Octava aparición de Satanás a Adán y Eva. 1 Pero Satanás, que odia a todos los buenos, no les permitió terminar sus oraciones. Pues llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron, de uno en uno y les dijo a Adán y Eva, a quienes engañé: se han puesto de acuerdo para orar a Dios, de día y de noche y se entregan a Él y mendigan misericordia y ya que no saldrán de la cueva hasta el final del 40º día. 2 Y ya que continuarán sus oraciones, ya que ambos han acordado en pedirle que los librara de nuestras manos y que les restaure a su anterior estado, veamos qué podemos hacer contra ellos. Y sus anfitriones le dijeron: el poder es tuyo, oh Señor, para hacer lo que quieras. 3 Entonces Satanás, en gran maldad, tomó a sus anfitriones y entró en la cueva, en la 30ª noche, de los 41 días, y venció a Adán y Eva, hasta que los dejó como muertos. 4 Luego vino la palabra de Dios a Adán y Eva, y los levantó de su sufrimiento y les dijo: sean fuertes y no tengan temor por lo que acaba de sucederles. 5 Sin embargo, Adán lloró y dijo: ¿dónde estabas, oh mi Dios, que permites que me castigue con tales golpes, y que este sufrimiento venga sobre nosotros, sobre mí y sobre Eva, la obra de sus manos? 6 Entonces Dios le dijo: oh Adán, Él es amo y Señor de todo lo que tiene, Él que te dijo, que te daría la divinidad. ¿Dónde está ese amor para contigo? ¿Y dónde está el regalo que te prometió? 7 Por favor, Él tan solo alguna vez, oh Adán, te trajo confort, te fortaleció, se regocijó contigo, o envió a sus anfitriones para protegerte. Mas tú les has bendecido y seguido su consejo y mandamiento. 8 Entonces Adán lloró ante el Señor, y dijo: oh Señor, he transgredido un poco, sin embargo el castigo es severo, te pido que me liberes de sus manos o de lo contrario tengas piedad de mí y tomes mi alma fuera de mi cuerpo ahora y lo saques de esta tierra extraña.
9 Entonces Dios dijo a Adán, si tan solo hubieras pensado esto y hubieras orado antes de la transgredir, entonces te hubieras librado del problema que tienes ahora. 10 Pero Dios tuvo paciencia con Adán, y dejó que él y Eva permanezcan en la bodega hasta que hubieran cumplido los 40 días. 11 Pero como las fuerzas y la carne de Adán y Eva se marchitaron por el ayuno y la oración, por el hambre y la sed, pues no habrían probado ni alimento ni bebida, desde que salieron del jardín, ni sus cuerpos habían cumplido sus funciones en una forma completa, no tenían fuerzas para seguir orando, hasta el final del día siguiente a la 40ª. Estaban entonces caídos en la cueva y lo que salía de sus bocas era sol o alabanzas. Capítulo LX El diablo aparece como un anciano. Él ofrece un lugar de descanso. 1 Entonces en el 89 día, Satanás entró a la cueva, disfrazado en una prenda de luz, y sobre él, una faja brillante. 2 Parecía un funcionario de la luz, su mirada era la más horrible, pero su rostro era agradable y su discurso, dulce. 3 Por lo tanto, se transforma a sí mismo con el fin de engañar a Adán y a Eva, y para hacerlos salir de la cueva, antes de que hubieran cumplido los 40 días. 4 Pero él dijo dentro de sí mismo, ahora, cuando se hayan cumplido los 40 días de ayuno y oración, Dios les devolverá a su estado anterior, pero si él no lo hace, les seguirá siendo favorable, e incluso, si ellos no fueran agradecidos, él aún les daría algo del jardín para su comodidad, como ya lo hizo en 2 ocasiones. 5 Luego, Satanás se acercó a la cueva con esta apariencia y dijo, 6 Oh Adán, levántate y ven con Eva, y vayamos a una buena tierra, no tengan temor, pues soy de carne y hueso como ustedes, y al principio yo era una criatura creada por Dios. 7 Y fue así, que cuando él me creó a mí, me puso en un jardín en el norte, en la frontera del mundo. 8 Y él me dijo quédate aquí. Y me quedé allí de acuerdo con su palabra, y no transgredía su mandamiento. 9 Entonces me hizo entrar en un sueño y que alejó de mí. 10 Pero Dios te llevó en su mano divina, y te colocó en un jardín al este. 11 Entonces me preocupé por ti, porque Dios, bueno te apartó de mi lado y no permitió que te quedaras a mi lado. 12 Y me dijo no te preocupes por Adán, a quien quité de tu lado. Daño no llegarán a él. 13 Por ahora lo he sacado de tu lado, y en un servicio de ayuda, reúnete a él y te doy la alegría de hacerlo. 14 Entonces el diablo dijo de nuevo yo no sabía que estabas en esta cueva, ni nada sobre este juicio que ha llegado sobre ti, hasta que Dios me dijo he aquí, Adán ha transgredido, quien había tomado de tu lado, y Eva también, a quien saqué de su lado y me han obligado a expulsarlos del jardín y traerlos a esta tierra de dolor y miseria, porque transgredieron contra mí y han obedecido a Satanás. Y mira se encuentran en sufrimiento hasta el día de hoy, ya el 80º día. 15 Entonces Dios me dijo levántate, ve a ellos, y tráelos a su lugar para que no sigan sufriendo y así Satanás no pueda venir a ellos a afligirlos. Pero ahora están en gran miseria y se encuentran desamparados y con hambre. 16 Además, me dijo, cuando estén contigo, dales de comer del fruto del árbol de la vida también del agua de la paz, vístelos con la prenda de luz y restáurales su estado anterior de la gracia y no los dejes en miseria, porque ellos vinieron de ti. Pero el duelo no ha terminado ni se han arrepentido de todo lo que les ha sobrevenido. 17 Pero cuando me enteré de esto, yo estaba triste, y mi corazón no podía soportar con paciencia que por ustedes, oh mi hijo. 18 Pero, oh Adán, cuando escuché el nombre de Satanás, tuve mucho miedo y pensé que cuando saliera en busca de ustedes, me iba a poner una trampa como a ti, Adán y a ti Eva. 19 Y le dije, oh Dios, cuando vaya a mis hijos, Satanás se reunirá conmigo en el camino, y hará la guerra contra mí, como lo hizo en su contra. 20 Entonces Dios me dijo no temas. Cuando te encuentres con él, golpéalo con lo que tienes en tu mano, y no tengas miedo de él, para ti es de vieja data, y él no prevalecerán contra ti. 21 Entonces dije, oh mi Señor, estoy viejo, y no puedo ir. Envía tus ángeles para llevarlos. 22 Pero Dios me dijo, ¿a los ángeles? En verdad, no, porque no son como ellos, además no consentirán en venir. Por eso te he elegido porque son tus hijos y son como tú y te escucharán en todo lo que les vayas a decir. 23 Dios me dijo además si no tienes suficiente fuerza para caminar, voy a enviarte una nube para transportarle hasta la puerta de la cueva, entonces la nube se regresó y me dejó allí. 24 Y si ellos vienen contigo, entonces enviaré una nube para que te traiga a ti y a ellos. 25 Entonces mandó una nube, la que me trajo hasta aquí y luego regresó.
26 Y ahora, oh mis hijos, Adán y Eva, vean mis cabellos, ya viejos y grises, y mi débil estado por estar lejos de aquel lugar, vengan conmigo a ese lugar de descanso. 27 Entonces él comenzó a llorar ante Adán y Eva, y sus lágrimas se vertieron sobre el terreno como agua. 28 Y cuando Adán y Eva levantaron sus ojos y vieron su barba, y escucharon su dulce hablar, suavizaron sus corazones hacia él, y le obedecían, porque creyeron que era cierto. 29 Y les pareció a ellos que realmente eran sus hijos, cuando vieron que su rostro era como la de ellos, y confiaron en él. La existencia de las dos palabras el Ummeet y el Ummate, es decir, exactamente la misma cosa, es una comedia de errores. La promesa de Dios a Adán, como prestados en la versión King James de la Biblia, fue a darle una ayuda idónea para él, es decir, un ayudante apropiado para él. En el siglo XVII las dos palabras y ayudar a cumplir en este pasaje se confunde con una sola palabra, que se aplica a Eva, y por lo tanto el Ummate vino a significar una esposa. Luego en el siglo XVIII, en un equivocado intento de hacer sentido de la palabra, la ortografía el mate fue presentado. Ambos errores son ahora más allá de recordar, y tanto la ortografía son aceptables. Capítulo Xi Ellos comienzan a seguir a Satanás. 1 Entonces él tomó a Adán y a Eva de la mano, y empezó a sacarlos de la cueva. 2 Pero cuando ya estaban llegando a la puerta de la cueva, Dios sabía que Satanás había logrado engañarlos y estaba sacándolos de la cueva antes de que se cumplieran los 40 días, con el fin de llevarlos a algún lugar lejano para destruirlos. 3 Entonces la palabra de Dios, el Señor vino de nuevo y maldijo a Satanás, y lo llevó lejos de ellos. 4 Y Dios comenzó a hablar con Adán y Eva, diciéndoles que les hizo salir de la cueva, a este lugar. 5 Y Adán dijo a Dios: ¿Cómo no